Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros de parte de UCAR, una asociación republicana, asistir a este evento y a la Universidad de Granada por haber cedido este espacio. UCAR nos dedicamos a reflexionar sobre el sistema político actual y a imaginar una tercera república que refleje los valores de la izquierda. Abordamos temas como la participación ciudadana, la redistribución de la riqueza y la lucha contra toda forma de opresión y discriminación. Tenemos también actividades memorialistas de las víctimas del franquismo y podéis consultar en nuestra página web el mapa de la memoria. La Asociación Republicana de Granada es un espacio abierto a todas aquellas personas comprometidas con la construcción de un futuro republicano, democrático y justo. Te invitamos a unirte a nosotros en esta lucha por un mundo mejor. Y ahora, hace más de 4 décadas, en Portugal, el espíritu revolucionario y la lucha por la democracia y la libertad se manifestaron en una histórica movilización popular conocida por la Revolución de los Claveles. En este aniversario recordamos su legado y nos inspiramos en su ejemplo de resistencia y cambio. Con este trasfondo histórico presente hoy, nos reunimos para reflexionar con el tema La izquierda y la idea de España, un debate crucial que busca explorar nuevas perspectivas sobre la unidad de nuestro país y la posibilidad de una tercera república. Y ahora sí, si podemos escuchar Grándola. Creo que se iba a poner en plan karaoke, o sea que podéis cantar. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Bravo. Bien, prosigo. Bajo el título de La izquierda y la idea de España, nos adentramos en un debate que va más allá de las meras concepciones políticas para explorar las visiones progresistas sobre el concepto, relato de España y la posibilidad de una tercera república.
En este contexto presentamos a dos destacados pensadores como son Juan Carlos Monedero y Alejandro Pérez Polo, ambos representantes de una izquierda que busca abordar la cuestión de la unidad territorial desde una perspectiva renovada y dinámica. Monedero, reconocido por su compromiso político y su participación en la Fundación Podemos, plantea la idea de una república como un modelo más inclusivo y democrático, donde la diversidad cultural y política de España se vea reflejada. Y, por otra parte, Pérez Polo con su experiencia política y también en la gestión de Podemos, aporta también otros enfoques pragmáticos para gestionar las tensiones territoriales, manteniendo un equilibrio entre la unidad nacional y el reconocimiento de las identidades regionales. En este debate exploraremos cómo la izquierda española aborda la cuestión de la unidad de España en el contexto de una posible tercera república y cómo estas visiones alternativas pueden influir en el futuro político y social del país. Sin más preámbulos, damos inicio a esta discusión entre dos voces influyentes que buscan redefinir el papel de España en el siglo XXI. En primer lugar, hablará Juan Carlos. Alejandro Pérez Polo, perdón, Alejandro, y luego Alejandro, y que tiene 30 minutos, y luego Juan Carlos Monedero, que tiene 15. Tiene 30 y te doy yo parte de los míos por si quieres. Y luego haremos una ronda de debate aquí en la mesa de preguntas y después unos 30 minutos para el público. El local lo tenemos aquí hasta las 8:30 o 9, ¿no? Vale. Y entonces, bueno, pues Alejandro va a ser... ¿Se me oye? Sí. Vale, pues voy a empezar. Pues yo quiero empezar con un fandango, el de Camarón de la Isla, porque cantaba Camarón de la Isla que España era una bandera hecha de sangre y de sol. Y yo añadiría que de sangre vertida por un pueblo que siempre se ha revelado a las élites, unas élites y oligarquías españolas que jamás han aceptado al pueblo en el panteón nacional, que siempre lo ha expulsado y que además, con la bandera que tienen estas élites o que tiene la derecha, lo que más le gusta de esta bandera al final pues es el mástil, ¿no? Para acabar golpeando al resto de gente que no piensa como ellos. A mí la idea de España, yo soy catalán, y la idea de España es una idea que desde el siglo XIX, desde que se forjan las identidades nacionales y los estados-nación, pues España es un país que llega tarde a esta construcción nacional y es un país que llega de forma muy problemática a esta construcción nacional. Porque al principio las élites monárquicas y las élites eclesiásticas rechazaban la idea de nación promulgada por los liberales, promulgada por el pueblo, ya que esta idea democrática de nación era una idea que oponía la soberanía popular contra la soberanía divina, que era la que históricamente había legitimado la idea de poder político en una España de un imperio que en ese momento ya estaba en declive. Yo creo que la cuestión de España y la cuestión de la soberanía pues es una de las cuestiones principales, ¿no?, de este siglo, del siglo XXI. La soberanía es la disputa central de este siglo XXI. Lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto con Trump, lo hemos visto con Cataluña, lo hemos visto ahora con Rusia, lo hemos visto con Ucrania, lo hemos visto también pues, con otras líneas políticas como puede ser la del chavismo, la de Chávez en Venezuela, la de todos los movimientos latinoamericanos de empoderamiento y de lucha y disputa por la soberanía nacional a partir sobre todo de Chávez en el año 1999. Y este siglo, que no es un siglo tan ideológico como a lo mejor lo fue el siglo XX, ni un siglo tan imperial o tan de enfrentamiento entre imperios como lo fue el siglo XIX, es un siglo que se va a configurar en torno a la disputa de la soberanía. Por eso mismo, la soberanía hoy, que es exactamente la capacidad o la idea que tiene de cómo el poder político se organiza hoy en día en un mundo que la globalización ha intentado imponer la soberanía del mercado por encima de la soberanía nacional y popular, de la soberanía democrática, pues yo creo que es la cuestión fundamental a la que nos enfrentamos como izquierda, que nos enfrentamos también como teóricos y que van a ser y que va a definir todo lo que queda por delante en este siglo. Y la soberanía, que es el grado cero de la política, ¿no? Porque al final la soberanía es un poco la idea de definir quién tiene el poder de decisión en un país,
quién tiene también, quiénes somos en este país. Por ejemplo, en España se puede ver muy claramente cómo el desafío independentista provoca, de alguna manera, una crisis ontológica, una crisis del ser español, porque si Cataluña se independiza, ¿qué es España? Incluso, ¿qué es Cataluña si Cataluña fuera una nación independiente? Y esto provoca una crisis a nivel nacional, a nivel de qué significa ser nación hoy. Y yo creo que justamente por esta idea de la nación, que está muy desprestigiada, pero que tiene un origen revolucionario, un origen plebeyo y, sobre todo, un origen republicano, no olvidemos que la idea de nación la inventan los franceses en el siglo XVIII para despojar al rey y a los monarcas, a la aristocracia, de su poder político, justamente para devolvérselo al pueblo, que se constituye en nación, y cómo esta idea, que ha sido ahora mismo muy desprestigiada justamente por los adalides de la globalización, curiosamente también por una Unión Europea que critica mucho el nacionalismo de las naciones, pero ella misma se constituye como nación también, con una bandera, con un demos, con unas fronteras, con un gobierno, y que quieren en el fondo sustituir las realidades nacionales anteriores a ella. Pero lo que quiere decir es que todo el mundo disputa de alguna manera qué es el ser nacional o qué es la nación hoy. Por lo tanto, yo con esta primera introducción o esta primera aproximación, antes de entrar puramente en España y su identidad nacional, cómo se ha construido históricamente, me gustaría, pues, de alguna manera, poner un poco de análisis teórico, de análisis de qué se entiende por nacionalismo y qué es el nacionalismo en el plano filosófico, en el plano político también, y en el plano, pues, político y filosófico. Porque el nacionalismo, o sea, tiene dos grandes conceptos, ¿no? Primero, como hemos hablado, como he dicho justo antes, pues hay una idea republicana, una idea popular y una idea plebeya de nación, que es la primera, la republicana, la francesa, pero aquí aparecen los románticos alemanes, que siempre han sido tan problemáticos a lo largo de la historia y que han introducido otras ideas que luego fueron derivando hacia lo que todos conocemos. Y los alemanes, los románticos alemanes, en el siglo XIX, a través de Herder y de Fichte, concibieron lo que era el nacionalismo étnico, que es la idea del Volksgeist, ¿no? Que es una idea que suena muy rimbombante, suena nazi, porque es un poco nazi, que es esta idea que presupone que las naciones son inmutables, tienen una esencia, que de alguna manera las naciones, pues, no es que se construyan por los pueblos que las configuran, sino que preexisten incluso al pueblo, que hay un carácter inmutable de esas naciones que además, pues, serían determinantes para incluso determinar las condiciones o los atributos psicológicos de cada uno de los miembros de cada una de esas naciones. Y así, pues, por ejemplo, pues, la idea étnica de nación diría que un alemán es un rubio con ojos azules y que tiene esta alma poética que siempre ha configurado los siglos. Los franceses son, bueno, pues son personas muy revolucionarias. Los ingleses son, pues, economicistas, prácticos, utilitarios, pero sobre todo que sería inamovible, que esta idea de nación es inamovible. Y curiosamente, en España tenemos, justamente por la parte de la izquierda y por parte de los sobre todo nacionalismos periféricos, de Cataluña y de Euskadi, hay también una idea un poco nacional étnica, alguna idea un poco de esta idea inmutabilidad de la nación, en este caso española, ¿no? Que por esencia sería fascista, por esencia sería autoritaria. Tenemos una historia que en el fondo, pues, podría validar esa concepción, pero la idea es que ellos piensan, o sea, hay incluso una parte de la izquierda que también compra esta idea de que la nación española es por esencia, como si fuera inmutable también, igual que lo pensaban los románticos alemanes, pues fascista, y que sería por esencia, pues eso, pues autoritaria y dictatorial. Cuando España es, curiosamente, uno de los territorios, uno de los países de Europa, el primer país en el cual hubo un parlamento sin obispos y sin reyes, las Cortes de León, luego las Cortes de Cataluña. Fue el primer país donde todas las experiencias democráticas radicales que se han experimentado, que se han aplicado en el mundo, se aplicaron primero en España, y están las Cortes, he puesto el ejemplo primero del Reino de León, luego en las Cortes catalanas, en las Cortes de Aragón, también los comuneros, bueno, ya toda una historia de revoluciones en España, por ejemplo, de un pueblo que nunca se ha sometido, nunca se ha querido someter a unas élites que siempre lo han despreciado. Y están los firmandiños, está Bentallat, está, bueno, evidentemente los anarquistas, están tantas revoluciones que han habido en España, un carácter de un pueblo que realmente siempre ha sido muy rebelde, muy irreverente a la hora de disputar el poder político, y toda esta parte de la historia de España o de la idea de nación, como justamente las élites vencedoras, que han sido siempre muy intransigentes, han despojado al pueblo de poder pertenecer a esa idea de nación, pues ha provocado
a lo largo del tiempo esa idea de que España, pues mucha gente piensa que España esencialmente es fascista cuando no tiene nunca por qué ser así, sobre todo porque, como hemos dicho al principio, la idea del nacionalismo étnico, pues al final es una idea que sustancia pues, las ideas más reaccionarias que existen en el mundo. Tenemos el nacionalismo étnico, ¿no? Que al final esto también opera mucho a nivel... Ahora mismo, por ejemplo, en Cataluña, con Orriols, que es un poco la expresión última del procés, se ha vuelto a esta idea de que hay una etnia catalana, ella misma lo defiende, lo dice públicamente, debe ser la única persona que asume estos posicionamientos hoy en día, porque es un posicionamiento tenebroso, la verdad, y que asume de motus propri que sí, que ella es étnicamente catalana, que Cataluña tiene una esencia nacional étnica, diferente al resto, a España sobre todo, pero también a los musulmanes y demás, y de ahí construye su idea nacional. Pues es una idea que tenemos que combatir y que es la idea también por la que estamos hoy aquí para discutir. La otra idea nacionalista, la otra idea nacional teorizada, la otra idea que realmente se ha aplicado y que por suerte yo creo que es la mayoritaria, es la idea de que la nación pues, es una construcción cívica, que la nación pues, es sobre todo la construcción de ciudadanía. Curiosamente, contra la idea de que existen etnias nacionales o de que existe un carácter inmutable de los pueblos del mundo, pues hay 3 libros buenísimos que recomiendo siempre, que son Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, Gellner, con La invención de la tradición, y uno más que yo creo que es muy bueno y que pasó más desapercibido, pero que es el de Michael Billig, que es Nacionalismo banal. Con la idea de que las naciones son comunidades imaginadas, que es la idea de Anderson, que es una idea totalmente cierta, al final no existe, las naciones, como todos sabemos, no crecen entre las montañas de forma natural, ni son piedras que se lanzan, sino que son construcciones dinámicas y flexibles, porque son construcciones humanas, y como son humanas, pues están abiertas. Son incompletas y siempre serán incompletas, como todo lo humano, que todo lo humano siempre es incompleto. Pero esta idea es muy importante, porque si pensamos que la nación... No es que la nación sea un invento, porque todos son inventos, también lo es el dinero, también lo es que nos llamemos Juan Carlos Monedero o Alejandro Pérez Polo, pero los inventos en el ser humano, en el lenguaje, tienen performatividad y tienen capacidad de generar vínculos, aunque sean inmateriales, entre gente diferente. Es decir, lo bueno de la comunidad imaginada nacional es que genera una comunión entre gente que jamás nos vamos a conocer, que nunca vamos a saber del otro, pero nos une una idea inmaterial de comunión, de unidad. Y esta es la idea pues, justamente de la nación. Yo cuando me voy al extranjero, voy a Francia y me encuentro un español, puedo sentir una conexión inmediata con esta persona. Al final hemos compartido una cultura, al final los medios de comunicación también hacen mucho y hacen que hayas visto pues, las mismas series, las mismas producciones culturales y genera pues, de alguna manera una adhesión un poco inconsciente, pero también una conexión que al final es muy positiva, porque esto es lo que configura al final la idea de democracia. ¿Qué hace que seamos demócratas? Pues que todos nos constituyamos en pueblo, nos sintamos unidos en esa idea de pueblo, es decir, no somos individuos, como propugna el mercado, compitiendo unos contra otros y que quien manda aquí es el que más tiene porque es el que ha alcanzado más poder en el mercado. Aquí la idea es que no, que es decir, que el pueblo como colectivo, constituido en nación y que hace que nos relacionamos entre todos de forma más o menos armónica, bueno, armónica ya veremos que no tanto, pero de forma más o menos armónica, pues genera esa capacidad de poder luego tener parlamentos nacionales, de poder tener democracia y de poder tener soberanía, que es como empezaba todo esto. La idea de nación, yo soy un gran defensor de esta idea porque está muy desprestigiada y es normal que lo esté, es decir, al final también pues, cada ideología tiene sus monstruos, también lo tiene el comunismo, también lo tiene el liberalismo, Milei, cada ideología tiene monstruos, es así, el humano no es perfecto, el humano es imperfecto, por lo tanto cada ideología tiene monstruos, pero la idea nacional es justamente una idea que parece que no, pero presiona más por la estabilidad del mundo que por su descomposición. Antes de las naciones podía venir un señor feudal, había muchas más luchas imperialistas, aunque parezca mentira, ahora son más violentas porque hay más armas, pero hace 4, 5, 6 siglos era mucho más fácil que, como no había un derecho, un Estado westfaliano, no había un respeto a la soberanía nacional de diferentes territorios, era mucho más sencillo que viniera un señor feudal a conquistar tus terrenos, porque además eso generaba poder para el señor en sí y se generaba mucha más inestabilidad política al final. O eran los imperios, como el Imperio Romano, como pues, también el Imperio Chino y tal, que estabilizaban desde su idea imperial, que es una idea expansiva, pero que no tiene delimitación ciudadana, aunque bueno, esto ya sé que hay muchos debates sobre todo con el tema romano, pero bueno, yo creo que la idea de nación es la que justamente, como las naciones, el problema de las naciones, o la ventaja, es que para que existan las naciones hay que presuponer que existen otras naciones. Para que exista España tiene que existir Francia, que me reconozca a mí como España.
Del mismo modo que pasa pues, con Estados Unidos, con China y tal. Y cuando no ocurre esto, es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, Rusia, ¿no? Que a lo mejor, bueno, esto es otro debate, pero que si no reconoce la soberanía de Ucrania puede intervenir ahí, por ejemplo. O, de otro lado, podría ser con Palestina, que Israel no reconoce la soberanía de Palestina y, por lo tanto, te entra. Justamente la idea nacional, la idea de Estado-nación es la que estabiliza o la que genera un factor de estabilidad positiva a nivel democrático, a nivel de buscar una paz en el mundo. Por eso creo que hay que reivindicar una idea nacional popular y, sobre todo, democrática de nación. Ahora he hecho un poco esta introducción general, que es a lo mejor un poco más teórica sobre la importancia de disputar la nación, la importancia de las herramientas de la soberanía y la importancia de disputar el Estado a través de eso, y ahora aterrizamos en lo más concreto, que es España. Bueno, voy a citar una cosa que la tenía aquí apuntada y que me gusta mucho citar en estos entornos, bueno, o sea, con nosotros, entre nosotros, que es un pasaje del Manifiesto Comunista de Marx, que es un pasaje que se ha manipulado mucho a lo largo de la historia, porque solo se ha cogido una parte, que es cómo empieza este párrafo. Y lo quiero leer ahora, que es, lo vais a reconocer todos al principio: los obreros no tienen patria. Es lo que todo el mundo cogió. Pero esta frase sigue. No se les puede arrebatar lo que no tienen, dice Marx. Pero, y este pero es lo que es importante de este párrafo de Marx, en la medida que el proletariado debe conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque en ningún sentido, aunque no en el sentido burgués. Esto es el Manifiesto Comunista de Marx. Todo el mundo cogió la idea de los pobres no tienen patria. O sea, que yo entiendo que esta idea, pues, claro, evidentemente pues, puede ser de forma romántica, pero incluso en este párrafo de Marx nunca se cita el pero, que es lo importante. Al final lo que quería decir Marx es que hay que disputar la nación. Lo dice Marx en el Manifiesto Comunista. Y aquí ya con esto cierro el paréntesis de lo que sería un poco más la dimensión más teórica de por qué hay que disputar la soberanía contra los mercados, porque hay dos tipos de soberanía que conviven, pero realmente hay dos soberanías solo hoy posibles. La soberanía del mercado, porque el mercado quiere ser soberano sobre todos, o sea, que todo se arregle en torno a las leyes de oferta y demanda y que allí los individuos, soberanamente los individuos, decidan todo. Hay muchos teóricos liberales que están en esta vía. La globalización era ese proyecto en alguna medida, aunque bueno, hay más debates porque podría ser un proyecto nacional de Estados Unidos extendido al mundo, pero sobre todo la globalización era la idea de que pues, no hay estados, no hay nada y aquí solo hay mercado. Porque no se puede reventar la idea de soberanía. Siempre va a decidir alguien. Y lo que siempre decimos es que en el mercado solo puede decidir pues, quien más tiene. Porque, claro, si tienes 2 millones de euros, puedes decidir más, comprar más cosas que el que tiene 1.000 euros en la cuenta. Eso está claro. En cambio, pues, la idea colectiva de nación, la idea de soberanía nacional y estatal, pues va en otro sentido. Y por eso hay un choque. Y por eso hay que defender la soberanía popular en torno al Estado. Y ahora ya sí, bajo un poco a España, quiero aterrizar un poco en España, que es también mi tema de estudio más importante a nivel académico, la identidad española, ¿no? Cómo se ha configurado la idea de España y cómo se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Y a mí con España, que evidentemente pues es muy problemática, me gusta comenzar un poco por la geografía, ¿no? O sea, por lo más sencillo, ¿no? Lo topográfico. ¿Dónde estamos? Pues España es un país que está pues, muy alejado de Europa, o sea, alejado. Siempre ha estado un poco en la periferia europea, ¿no? Hay los Pirineos, ¿no? Que nos separan de Francia, estamos rodeados por mares y estamos un poco aislados. Y esto va a ser muy importante para la configuración del poder político en España y también para cómo nos entendemos los españoles o cómo se han comprendido los españoles a ellos mismos. A nosotros mismos, vaya. España es un país que siempre ha sido considerado un país de aventuras, ¿no? Al final, Hércules fue el que vino aquí a España a hacer su 10ª tarea. La 10ª tarea de Hércules fue aquí en España. Él fue el que levantó las columnas, ¿no? Que marcaban el fin del mundo conocido, el Mediterráneo, las 2 columnas de Hércules, que aún siguen en el escudo y han estado durante muchos siglos en el escudo. España es una tierra que siempre ha sido considerada exótica por todos los europeos que no somos nosotros. Una tierra orientalista, de tendencia orientalista, una tierra que no se sabía muy bien si era musulmana, si era católica. Esto va a provocar que los reyes católicos, para demostrar que realmente hay una pureza de la raza o de la religión católica, sean más violentos que en el resto de Europa, porque hay que demostrarle al resto de casas reales europeas que esto es realmente católico. Esto explicará la Inquisición y un poco esa radicalidad o esa tendencia de las élites españolas a ser más intolerantes o más intransigentes que otras élites de otros países europeos. Y una cosa que me interesa mucho cuando se habla de España y de cómo se
cómo se configura la idea nacional española y la importancia de cómo es la mirada del otro, de los otros europeos sobre nosotros, que nos han configurado esa idea. Y yo muchas veces me gusta referirme a la propia idea, a la propia palabra del gentilicio, ¿no? Español, que es un gentilicio muy extraño porque acaba en ol. El ol, la terminación en ol no es habitual en español, lo es en francés, pero no en español. O sea, la evolución normal de Hispania, ¿no? Que es como se denominó a este territorio por los fenicios y luego romanos, claro. Hispania, tierra de conejos, pero lo normal de la evolución de Hispania pues sería hispaniense, hispanis, no sé, españanos, cosas que acaben con eses, no sé, pues somos granadinos, somos barceloneses, catalanes, pero el ol, ser español, es un poco extraño. Y esto es muy interesante porque quiere decir que incluso nuestro gentilicio lo pusieron gente de fuera, ¿no? O sea, lo puso gente que hablaba lenguas provenzales en el siglo IX, en el siglo X, justo cuando se hizo el Camino de Santiago, que fue un proyecto para intentar conectar España, esa España que no olvidemos, que está apartada de Europa, para intentar conectarla se monta lo del Camino de Santiago y es justamente los peregrinos que van hacia aquí y el español nace de probablemente, según los lingüistas también, esto está muy estudiado, por una designación extranjera, ¿no? O sea, que sean los provenzales los que nos denominaron a nosotros y nos llamamos españoles, español, curiosamente como justamente pues esa idea puesta desde fuera. Y es curioso porque todo esto acaba configurando una idea de cómo se identifica un español o cómo España se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Hay una idea también de cómo es el carácter español, dibujada también por los extranjeros y a través de las novelas, ¿no? De las grandes obras de literatura que se han hecho sobre España. Yo creo que siempre me gusta recordar dos. A mí me gusta mucho la de Washington Irving, que es justamente que estamos aquí, que es de Alhambra Journey. Y él tiene una frase que es que, bueno, pues es una idea de que Irving, por ejemplo, dibujaba una idea de España como una tierra de aventuras, hedonista, una tierra un poco decadente, igual que Victor Hugo, el francés, que también escribió en Le Pyrénées, una España que es muy melancólica, una España que está en ruinas, una España caballeresca y que tiene pasiones muy intensas. Esta es la idea la configuración identitaria que nos han construido desde fuera, pero que tiene mucho impacto. Y por último, a mí unos libros que más una novela que más a mí me gusta mucho, que es Fiesta, de Hemingway. En Fiesta, Hemingway también dibuja un pueblo español, en este caso navarro, pues sobre todo muy hedonista, muy fiestero, bueno, claro, evidentemente, muy hedonista también, muy pasional, muy arraigado a sus tradiciones, que tiene un gran sentimiento compartido de comunidad y demás. Todo esto es un poco la configuración que se ha hecho desde fuera de España. Pero España, ¿qué es en verdad? ¿Qué es España para nosotros? Pues España al final es un problema, ¿no? O sea, yo creo que lo que identifica más a España, o la idea identitaria de España, es el Me duele España, ¿no? Yo creo que hay un libro que es el libro, probablemente el mejor libro que se ha escrito sobre la historia española y sobre la configuración de la identidad española, que es el de Álvarez Junco, Mater Dolorosa, que recoge esta idea, ¿no? Del Me duele España. Y aquí sí me tengo apuntado también una cuestión muy interesante, que es que esta idea del Me duele España, que se puede remontar hasta esta idea cainita de que España es un problema, que España siempre estaremos metidos, es que es una idea que es como una izquierda y derecha. La derecha también piensa, lo mismo que la izquierda en esto. Es un componente, el único consenso nacional que hay es justamente este, ¿no? Porque la derecha piensa que España está súper amenazada internamente, ¿no? Los nacionalistas, los rojos, los catalanes. Claro, que es una tierra o una nación traicionada desde dentro, eso lo piensan en la derecha, y nosotros en la izquierda pues pensamos evidentemente que es una tierra que podría haber sido muchas cosas y no lo fue porque nos despojaron, ¿no? De la posibilidad de marcar el rumbo de esta patria o de esta nación. Y la idea del Me duele España es que es muy característico porque hay ideas, por ejemplo, en Alemania. Lo que sienten con el nazismo no es tanto un me duele Alemania, sino es un tema de vergüenza nacional. O sea, por eso lo eliminan. En Francia, por ejemplo, lo que tienen así como identitario más de consenso, tiene esta idea de seguir siendo un faro intelectual del mundo, ¿no? Ellos piensan y siguen creyendo a nivel de orgullo nacional que son los que aportaron la luz, los derechos humanos, la revolución, el republicanismo. Siguen pensando en esa clave, digo, a nivel inconsciente o a nivel de cómo se va construyendo la identidad francesa. Los ingleses... Vale, perfecto. Los ingleses, por ejemplo, pues es la idea esta de que están por encima de los demás pero de forma práctica, ¿no? O sea, son personas que el orgullo inglés siempre pues a través de los lores, a través del imperialismo inglés. Claro, es que ellos por ejemplo, en Inglaterra tenía la orgullosa Britannia a nivel de imagen o de símbolo nacional. Y en España, pues tenemos esta idea del Me duele España.
Y hay una cuestión que quería aquí citar, que es que en el año 1899 se produjeron tantas novelas, ensayos sobre la idea del dolor nacional, que es prácticamente imposible de resumir, pero es que hubieron 10, un momento que voy a buscarlo por aquí, hay 10, como un montón después de la caída de Cuba, de la pérdida de Cuba, que se genera una crisis ontológica nacional, porque ya sin imperio no sabemos qué somos, que por ejemplo pues tenemos el tema de, voy a citar por ejemplo unos títulos del año 1899 sobre esta idea de cómo este problema nacional o este dolor nacional atraviesa los siglos. El problema nacional, de Macías Picabea, Las desdichas de la patria, de Vida Feté, Del desastre nacional y sus causas, de Damián Isern, o Los desastres y la regeneración de España, de Rodríguez Martínez. Todos estos títulos, que tuvieron mucho éxito en su momento, configuran, ¿no?, esta idea del dolor nacional, de la pérdida de Cuba como tal. Y el problema de España, a nivel nacional, de Constitución Nacional, es que España nunca tuvo... O sea, es una nación que llegó muy tarde a la Constitución Nacional y que además no se hizo a nivel revolucionario, como por ejemplo en Francia, sino que tenemos que aquí las élites, todos sus símbolos, que son los símbolos que tenemos aún hoy, son prenacionales, son pre-siglo... O sea, el Estado-Nación se configura en el siglo XIX en Europa. Y tenemos, por ejemplo, la rojigualda, que es la bandera de la Marina de Guerra instaurada en 1785 por Carlos III, un símbolo monárquico, bueno, militar monárquico. Tenemos, por ejemplo, el himno, ¿no?, la Marcha de Granaderos, de 1768, también otro elemento prenacional. Y, por último, evidentemente, el catolicismo, que el catolicismo, si una cosa es no nacional, que tiene la misión ecuménica esta de ir por el mundo y siempre se ha opuesto mucho a la idea nacional. De hecho, se enfrentaron en el siglo XIX y luego en el siglo XX radicalmente a la idea nacional. Porque, claro, al final le estaban quitando el chiringuito, ¿no? Al final la soberanía antes era divina y ellos tenían más poder si no fuera porque el pueblo te chuta a ti del poder. Y por esa idea de que los símbolos españoles y las élites españolas nunca compraron de verdad la idea nacional, ha habido muchos problemas en la construcción o en la configuración de consensos nacionales en España. Porque ni el 2 de mayo, que sería la Guerra de Independencia, pues ha podido configurar esa idea nacional. España, al final, es un país que nos hemos entretenido mucho matándonos entre nosotros y no hemos ido a matar afuera tampoco en los últimos 2 siglos, en la idea de la configuración nacional, ¿no? 3 guerras civiles en el siglo XIX, una gran guerra civil en el siglo XX. Y todo esto acaba provocando esos problemas. Pero hay una cuestión muy original española, de la derecha española en este caso, de Menéndez Pelayo, sobre todo de Menéndez Pelayo. Es que España es el único país, probablemente unos pocos países, a nivel teórico-político, que pudo configurar o que pudo combinar a nivel teórico y a nivel luego político la unión del catolicismo y la nación. O sea, al principio he dicho que los símbolos eran no nacionales del catolicismo, pero se corona en España se produce lo que será luego el nacionalcatolicismo, pero es verdad que es el único lugar, unos pocos lugares del mundo donde se ha podido configurar esta síntesis, que es muy extraña, entre la nación soberana y la idea de Dios o la idea de la Iglesia católica en este caso. Curiosamente, la Iglesia católica tiene el poder fuera de España también, o sea que también es otra cuestión a tratar, pero es verdad que tiene el poder en Roma y esto también ha provocado muchos problemas a nivel de la configuración del poder político en España. Y ya para llegar al siglo XX y las posibilidades que tenemos de disputar España, pues yo lo que creo es que hay un hilo popular muy poderoso al que agarrarse. España es un país de revoluciones, es un país de pasiones fuertes, es un país que algunos consensos hay. Es verdad que el consenso del dolor patrio pues es un consenso que al final nos va bien. Y quería añadir una cosa con eso, es que claro, aquí se dice mucho, ¿no?, que España es un país de pandereta. Claro, que esto es un poema de Machado, de charanga y pandereta. Y esta idea de estar atrasados en relación a Europa, esta idea de ser pobrecitos nuestros, toda esta idea está configurada tanto por nosotros como por la derecha, como por la izquierda, como por el resto de europeos que también nos ven así. Ahora a lo mejor un poco menos, después de los éxitos deportivos, a lo mejor, pero es verdad que a nivel del atraso en relación a Europa es una idea que se ha configurado mucho. Pero curiosamente, España, que se siente acomplejada en relación a Europa, ¿no?, con Alemania, que grande es Alemania, luego que en América Latina hay una actitud más de que somos los putos amos, o sea, que la actitud incluso inconsciente con España, y ahí está la prueba del rey Juan Carlos I, cuando se fue a callar a Hugo Chávez, hay una actitud diferente, ahí sí que te parece que eres el que maneja el cotarro, o que tienes un orgullo ahí. Pero luego con Alemania o con Europa, ay, qué buenos son los europeos, qué buenos son, no tenemos casi nada que aportar a Europa, cuando en verdad sí que tenemos muchas cosas, por ejemplo, la idea de paz y la idea de neutralidad a nivel internacional.
que sería otro debate en un contexto como el que estamos ahora tan turbulento a nivel geopolítico. Y yo creo que, sobre todo, lo que quería yo rescatar para esta charla y luego para seguir debatiendo, si queréis, es que hay una capacidad y una necesidad importante de recuperar y de disputar la idea de España, sobre todo a la derecha, ¿no? Y sobre todo porque no se le puede regalar una cosa que además a ellos les da igual, porque, como he dicho al principio, a ellos la bandera no les interesa. O sea, no les interesa que la bandera proporcione derechos. No tiene una idea cívica nacional, republicana, en el sentido de una nación que es nación porque protege, porque genera derechos, porque genera ciudadanía. Ellos realmente, su idea nacional les gusta el mástil que sostiene la bandera para ir pegando al resto. Y así lo han hecho históricamente también. Porque luego, al final, para defender la soberanía, y luego también se ve políticamente, ya me diréis vosotros, Aznar, trío de las Azores. Es decir, hay tantas ideas nacionales de España que incluso son extrañas en la derecha que todo eso se le puede disputar, se le puede robar, bueno, robar no sé, pero al menos disputárselo para volver a recuperar un orgullo, sobre todo, y una capacidad democrática plebeya de disputar este pueblo y también pues, la república y una idea diferente de nación. Y yo por el momento pues, lo dejo aquí. Bueno, Juan Carlos, tu turno ya. ¿Mi turno? Sí. Gracias. Gracias por la invitación, volver aquí a esta hermosa Granada. Y siempre digo, si fuera Feijóo diría qué gusto estar aquí en Toledo, ¿no? Pues es un chiste ya que lo repito mucho. Escuchando la estupenda charla de Alejandro sobre el ser de los franceses, el ser de los alemanes, el ser de los españoles, me he acordado de una historia, y me van a perdonar porque yo cada vez me llevo peor con la academia. Creo que el rigor de la academia es el rigor mortis. Entonces, me he acordado de una historia, escuchando a Alejandro, de un tipo que está en el aeropuerto de Barajas y de repente aparece una señora estupendísima, el tipo se queda absolutamente enamorado, como Sánchez, enamoradísimo, ¿no? Y no empiecen a reírse, sean serios. Sean serios. Entonces, el tipo ve a esta señora estupenda y dice, me gustaría hablar con ella, pero bueno, se va. El caso es que el tipo se monta en el avión, se sienta en su silla y ve que viene la señora por el pasillo del avión donde iba a Nueva York y el tipo y se sienta a su lado y el tipo nerviosísimo, ¿no? Y ya el avión despega y dice, ¿va usted también a Nueva York? Sí, dice, ¿y a qué vas? Usted dice, pues voy a un congreso. ¿De qué? Dice, de ninfomanía. Dice, bueno, ¿y qué va a contar? Dice, pues yo estoy haciendo una tesis doctoral y estoy desmontando un mito porque la gente piensa que los amantes más sensuales son los árabes y no es verdad, son los indios navajos. La gente cree que los más cálidos son los franceses, pero no es verdad, son los griegos. Y creen que los más dotados son los africanos, pero no es verdad, son los españoles, ¿no? Dice, pero perdone que le estoy contando estas cosas y ni siquiera le he preguntado cómo se llama. Dice el tipo, me llamo Pluma Blanca Papadopoulos Fernández, pero todos me llaman Carlitos, ¿no? Sí. Entonces, como, no es serio, ¿no? Estoy hablando de la esencia de los países y vengo ya a contarlo de Pluma Blanca. Más allá de la broma, yo soy politólogo, no soy historiador, y los politólogos miramos el cielo y vemos las estrellas e intentamos dibujar una constelación para entender algo, porque si no, simplemente la enumeración de las cosas, si no le inyectas algún tipo de lógica, te vuelves loco, no puedes observarla y estar extasiado ante la belleza del firmamento, pero si no dibujas la constelación, no entiendes. Y los politólogos queremos entender las cosas para transformarlas, ¿no? Desde cualquier texto, fuera La República de Platón o El Príncipe de Maquiavelo, son textos siempre de intervención, son textos siempre que quieren transformar las cosas. Y por tanto, cuando nosotros miramos las cosas, intentamos transformarlas en categorías que a veces pueden ser más vastas, pero que ayudan a la operacionalidad de que sirvan para algo. Antes de esto, viendo lo de Portugal,
Me he acordado de una frase de Torcuato Fernández Miranda. Sabéis que Torcuato Fernández Miranda fue el que fue nombrado presidente después de que ascendiera, no a los cielos, pero un poquito más arriba, Carrero Blanco, ¿no? Y entonces en el acto dijo Torcuato Fernández Miranda: estamos dispuestos a olvidar la guerra, pero lo que nunca vamos a olvidar es la victoria, ¿no? Que es una frase que de alguna manera entronca con lo que yo creo que tenemos que terminar hablando, que es que hoy por fin parece que el Partido Socialista se ha dado cuenta de que hay una judicatura que es contraria al Estado de Derecho, ¿no? Y que de alguna manera esa judicatura que es contraria al Estado de Derecho tiene una idea de España que cree que le pertenece. Y tenemos que entender por qué ocurre eso, ¿no? Samuel Huntington, que es el gran pensador de la política exterior norteamericana, tiene un libro inicial que se llama El Estado y el Soldado, donde ellos van a plantear en ese trabajo que el ejército y la policía son una serie de trabajadores que creen que tienen una misión especial. A diferencia de un panadero, de un conductor, incluso de un profesor, policías y militares estudian pensando que ellos son la última razón de la patria en peligro. Y de alguna manera ellos operan en virtud de esa definición de la nación que le han construido a alguien y operan en virtud de esa definición de la nación. Y por tanto, en su definición de la nación, nos pueden perseguir a nosotros, pero no pueden perseguir, no sé, a Rodrigo Rato. Recuerdo a Esperanza Aguirre escandalizada y a Dolores de Cospedal diciendo: pero ¿cómo la Guardia Civil puede detener a Rodrigo Rato? Si la Guardia Civil no está para eso, está para detener a los otros, pero ¿cómo va a detenernos a nosotros? Porque en su concepción, España es aquello que ellos definen. Y por tanto, todo lo que ellos no definen queda fuera. Y puede parecer una exageración, pero hace no tanto, en un chat de militares retirados decían que sobrábamos 26 millones de españoles, que no es una cifra pequeñita. Hay dos grandes ideas cuando hablamos de la nación, que ha planteado también Alejandro. Hay una fecha que nosotros utilizamos, que es 1648, que es el fin de la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque es cuando comienza la sociedad internaciones, es la sociedad internacional. ¿Y qué tiene que pasar para que haya una sociedad internacional? Pues que las naciones se reconozcan entre sí. Es decir, que tenga que haber un reconocimiento, porque hay cierta estabilidad en las fronteras. Hay una cosa que parece mágica del lenguaje. Sabéis que la ST de algunas palabras de nuestro vocabulario castellano, que vienen del lenguaje indoeuropeo, están en todas las palabras que tienen algo que ver con la permanencia. Estado, institución, estatua, estructura, constitución. Y es un residuo que queda del lenguaje indoeuropeo que parece que es magia potagia, ¿verdad? Parece que es como, ups, ¿no? Maquiavelo, que es de los primeros autores que empieza a hablar del Estado, no se inventa la palabra Estado, sino que ya en la Florencia de finales del siglo XV se utilizaba para hacer una lista de las cosas que afectaban al conjunto. El estado de la cosa pública, la gente que habían apuñalado, si se había desbordado el río, si había habido un problema, no sé, de alguna enfermedad. Y de ahí va a tomar la palabra Maquiavelo, y él va a reflexionar sobre todo en virtud de lo que estaba pasando en Francia, en Inglaterra y en España con la unión de Castilla y Aragón por los catolicísimos reyes, y él dice: yo quiero uno de esos, ¿no? Él es consciente, él está escribiendo en un momento histórico donde está hasta las narices de que el rey francés invada el territorio italiano, que el rey de España lo invada, y él dice: yo quiero algo como lo de Fernando e Isabel, que es un Estado nacional con una identificación de que construye un nosotros y que tenga un ejército, que es la de las ideas principales de Maquiavelo. Una nación es algo dirigido por un profeta armado, es decir, dirigido por un príncipe virtuoso, que es verdad que él tiene, por eso es el Estado moderno, él va a hablar de un príncipe que no es hereditario ya, sino que es un príncipe que gana el reinado, lo pelea, pero tiene que estar armado. Y por tanto, la idea de nación siempre ha venido con el ejército. Y por tanto, la nación, como bien decía también Alejandro, establece una membrana y lo que queda fuera ya no es la nación. Y por tanto, la nación tiene algún tipo de problemas en la medida en que se define excluyendo. Y por tanto, frente a 1648 y Westfalia, que nos hace hablar de la sociedad internacional,
nosotros nos vamos a 1948, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde las naciones se transmutan en internacionalismo, que es algo que tiene que ver con nuestra manera de pensar los que habitamos en este lugar siniestro de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, el internacionalismo no rechaza esa idea nacional, porque también, como muy bien decía Alejandro, pues hay un accidente en Sri Lanka y se mueren 2000 y nos resbala, pero hay un accidente en el Bajo Llobregat y mueren 60 personas y nos estremecemos, ¿no? Porque lo sentimos nuestro, porque hay una identidad que la articulamos como que es algo que tiene que ver con nosotros. Digo esto porque, claro, el equilibrio entre el nacionalismo y el internacionalismo es un equilibrio complicado. Es un equilibrio que la citada Marx, como Marx era un tipo inteligente, dice, vale, o sea, el nacionalismo lo necesitamos, ¿no? Y él también va a decir, también dice que la religión es el opio del pueblo, pero él es consciente de que hace falta la religión. Entonces, él está planteando que hace falta dos cosas que en el fondo desprecia, que son las naciones y la religión. Pero necesitamos naciones y religiones porque somos muy poquita cosa y sobre todo, fijaos, y esto es esencial, las naciones, las religiones y la familia son lo que nos otorgan a los frágiles seres humanos trascendencia. Sabemos que nos vamos a morir y sería intolerable soportarlo si no tuviéramos alguna idea de que va a pasar algo después, de que tiene que haber alguna continuidad. Y esa continuidad, históricamente, quien más lo ha brindado han sido las religiones que nos religan de donde venimos ni idea a donde vamos ni idea, ¿no? El otro día leía un cuento muy bonito, decía, un cuento mexicano que decía, estábamos en casa en la cena de Navidad y entonces apareció la abuela que había muerto hace 7 años. Entonces todos hicimos como que no pasaba nada. Entonces departimos, hablamos y cuando ya nos fuimos a ir nadie la quiso acompañar, ¿no? Era un cuento así muy cortito, pero era muy bonito, ¿no? La religión nos religa y nos tranquiliza, y la nación igual. O sea, pensar que la nación desaparece, y por eso, fijaos, cuando a la gente le tocas la religión y le tocas la nación, se ponen súper nerviosos, porque te están tocando la trascendencia. ¿Sabéis que José Bergamín, que era un escritor comunista, bueno, comunista era uno que acompañaba al Partido Comunista, no era un compañero de viaje, pero era un católico profundo, ¿no? Y Bergamín siempre decía, con vosotros los comunistas hasta el fin del mundo, pero ni un paso más allá, ¿no? Ya después eso tenía que ver con el Señor. Bien, entonces fijaos, los tres elementos de... No he empezado, ¿eh? Y ya me he comido la mitad del tiempo. Sí, sí. No teníais que haberme invitado. 20 minutos. Decía que religión, nación y familia. También la familia es como el elemento donde uno piensa que va a continuar y que todo lo que nosotros no seamos capaces de hacer puede continuar, ¿no? en esa gente que tenemos más cercana. Recordad que lo contaba no solamente Primo Levi, sino muchos autores, como en los campos de concentración nazis los que sobrevivían eran los que pensaban que formaban parte de algo que era más grande que ellos mismos. Es decir, sobre todo los que tenían una identidad marxista, comunista, anarquista o la gente religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido te consideras parte de algo que es más grande y que va a continuar y por tanto no tienes esa angustia de pensar que contigo se termina todo, que eso nos llevaría a la anomia, nos llevaría al vacío. Y por eso es importante, y ha sido una discusión en la izquierda, no rechazar la familia, que a veces hemos sido tontos, incluso ha habido un feminismo que parecía que rechazaba la familia y no rechazaba la familia. Rechazaba un modelo de familia donde la mujer estaba subordinada, pero no la familia en sí. No rechazabas la nación, sino un modelo de nación donde no nos dejaban entrar, donde éramos excluidos, y en los años 60-70, los que tenéis ya una edad, pues recordaréis cómo el Partido Comunista, por ejemplo, tuvo que incorporar la discusión si se podía ser comunista y cristiano, ¿no? Claro, que es la gran discusión que con el Concilio Vaticano II va a generar la teología de la liberación y va a generar los curas pobres. Va a generar todos esos curas que incluso aquí están en las barriadas pobres y en América Latina incluso toman las armas. Y frente a esos, frente a los cuales, frente a esa teología de la liberación, Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, los sustituye por esa secta económica que es el Opus Dei y por esa cosa malvada creada por un cura pederasta, horroroso, que era el padre Maciel, que son los legionarios de Cristo. Siempre, siempre
ocultadas por Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, y Benedicto XVI, que esté al lado de la gloria de Juan Pablo II, donde estén, ¿no? Bueno, dicho esto, esta pequeña introducción, en esa constelación, en ese dibujo que yo como politólogo me gusta dibujar para entender un poco mi país, creo que España tiene 4 grandes heridas. Y estas 4 grandes heridas las resumió un historiador en una frase que se dice, es de esas cosas que citamos y que luego no se sabe nunca dónde está la frase, ¿no? De un historiador, Ramón Carande, que le preguntaron, ¿puede usted resumir España en 2 ideas? Dijo, España, demasiados retrocesos. Es decir, que en España, cada vez que había un movimiento de avance, pues éramos los jefes del contraavance. Es decir, se ponían en marcha las comunidades de Castilla y venía Carlos I y te las masacraba. Un movimiento burgués, incipiente, urbano, o las germanías. En Valencia igual y viene y te las masacra. O se pone en marcha la reforma protestante y somos los jefes de la contrarreforma, ¿no? Nos inventamos la palabra liberalismo y Fernando VII, Borbón. No puedo dejar de decir la frase de Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores francés, que decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Ya ves tú. Nos van a meter a todos presos, en breve. Contaremos chistes en la cárcel. Fernando VII fusila en las playas de Málaga, ¿no? A Torrijos y a los liberales. Se pone en marcha el liberalismo y aparece el carlismo como un movimiento arcaizante, ¿no? de respuesta. Se pone en marcha la Revolución Francesa y aquí hacemos el cordón sanitario de Florida Blanca para que no entren las ideas de la Revolución Francesa. Se pone en marcha el Estado Social en Europa y aquí tenemos una dictadura militar durante 40 años, ¿no? Es como siempre muchos retrocesos que forman parte de una discusión de si España, como decía Fraga, Spain is different, ¿no? Si España es diferente o no es diferente, ¿no? Y le contaba antes de ayer a los alumnos que no es, fijaos, no es... Es anecdótico y es incluso gracioso, pero es muy significativo. Cuando yo estaba estudiando en Alemania, en Berlín, tuve un acceso de hispanidad y necesitaba escuchar a Carlos Cano. No me preguntéis por qué, ¿no? Pero entonces me fui a la tienda más grande de música de Berlín a comprarme un CD, ¿no? Que allí se llaman CD, ¿no? De Carlos Cano, y entonces en la puerta de mi formación dije, ¿tiene música española? Y me dijeron, sí, segunda planta, sección de música étnica. Y yo dije, putos nazis, ¿no? O sea, claro, pero pensadlo, o sea, ¿dónde tenemos nosotros la música de otros países? ¿No? En la sección de música étnica, ¿no? O sea, que también... Pero no, me llamó la atención, ¿no? Me caían como el culo los alemanes ya, ¿no? Allí era todo tan triste, ¿no? Yo sufría, ¿no? No me llegaba un dinero y no me llegaba el dinero y tenía que viajar a Heidelberg, no tenía dinero ni siquiera para el tren. Y iba todos los días al banco y ya la chica, como nada más entrar, miraba y decía, no ha llegado su dinero. Y el último día le digo, pues me va a tener usted que prestar una guitarra para tocar allá afuera. Y me dice la señora, que perdone, en el banco no hay ninguna división de instrumentos musicales, pero al final de la calle hay una tienda donde usted puede comprar el instrumento de su deseo. Y dije, esta descerebrada debe pensar que nacemos con unas castañuelas en el culo o algo así, ¿no? O con una guitarrita, ¿no? Pero, bueno, cosas aparte, decía que en esos retrocesos, fijaos, marca una idea de España donde en la historiografía hay una gran discusión, ¿no? Tú lo conoces sobre si la revolución industrial llegó tarde, no llegó tarde. Yo creo que sí que es verdad, ¿no? Es decir, que tenemos elementos de atraso, sobre todo por los 40 años de dictadura, en el momento donde se pega realmente el gran avance, el gran estirón, ¿no? Entonces, esos 40 años... Es que, coño, nos venían a ver porque éramos exóticos. Cuando Fraga hace el lema de Spain is different, es para que vengan los turistas a mirarnos como si fuéramos, pues lo que éramos, bichos raros, ¿no? Es decir, en una Europa avanzada éramos... Joder, son las películas de Pajares y de Esteso, ¿no? En los 70, que venían las suecas y se nos ponían los ojos como que da bochorno. Si uno lo piensa ahora, ¿no? Dices...
joder, en los años 70 éramos bastante atrasaditos, ¿no? Y lo sabéis las señoras mayores, hasta el año 77, que yo recuerde, no podíais abrir una cuenta en un banco, ¿no? Es decir, había elementos como muy... Yo me acuerdo de mi abuela, o sea, que era una cosa como que este país ha avanzado mucho porque España es verdad que tenía un enorme atraso. Os decía que 4 grandes heridas para intentar conceptualizar todo esto que nos está convocando, de preguntar dónde está la izquierda en la discusión con la nación. Las grandes heridas yo creo que son, primero tenemos una herida colonial, los españoles, ¿no? Creo que tenemos una herida colonial porque fuimos un imperio, lo perdimos muy pronto, ¿no? Como cantaba Quevedo, ¿no? Lo que tú ganaste sola, ahora tú sola te quitan entre todos, ¿no? Y yo creo que no hemos terminado de entender esa pérdida colonial, ¿no? Como lo que tú mencionabas el ladrón y bochornoso emérito mandándole a un presidente constitucional que se calle, ¿no? Pues, ¿tú quién coño eres, no? En aquella cumbre, mandándole al presidente de Venezuela que se callara, ¿no? Decir, pero ¿tú quién coño eres, no? Para hacer eso. ¿Quién te crees que eres, no? Entonces, claro, ahí hay una relación, o la relación con África, ¿no? Bueno, aquí dejadme apuntar una cosa que tomad nota de ella porque es muy importante. Aimé Cesaire, un pensador de Martinica, en 1950 publica un libro que se llama Sobre el colonialismo, y en ese libro él plantea que hay un efecto boomerang. Él está escribiendo en el 50, acaba de pasar la Guerra Mundial, y él dice, todo lo que os ha pasado, europeos idiotas, nos lo hicisteis antes a nosotros. Todo. Y vosotros alemanes, que en la colonización de Namibia nos metisteis en campos de concentración, hicisteis experimentos con nosotros, nos exterminasteis. Todo eso que nos hicisteis por negros, por hereros o por hotentotes, luego se lo hicisteis a otros alemanes por judíos. Y luego al final a otros alemanes, aunque no fueran judíos, por ser comunistas, homosexuales o lo que fuera. Esto os lo comento porque en esta lectura que hacemos, lo que toleramos fuera luego nos termina regresando. Y es muy probable que todo lo que está pasando en Israel termine regresándonos a Europa. Es muy probable, ¿no? Y por eso es tan importante tener lucidez al respecto para no repetir ese tipo de comportamientos y no tolerarlos fuera pensando que porque son fuera no nos afectan, porque es radicalmente mentira. Os decía que una herida colonial que nos hace tener una mala relación con América Latina, una mala relación con África y que nos hace tener cierta sensación de inferioridad frente a Europa. Y eso ha ocurrido constantemente. Hay una sensación de que, frente a los europeos, bueno, no en vano, Pedro Sánchez es el primer presidente de España que habla inglés, ¿no? Que es como, o sea, la imagen de Rajoy allí, que parecía el pobre, ¿no? Era una cosa como bastante triste. Bueno, la herida colonial, bueno, pues nos genera también una suerte de insatisfacción permanente y que, fijaos, nos impide también entendernos a nosotros mismos. Yo pregunto siempre, ¿conocéis a los Monty Python? Este grupo, ¿no?, que tiene películas espectaculares como La vida de Brian o El sentido de la vida. Claro, son un grupo de gente que se ríe mucho de su país, ¿no? Entonces, te atreverás. Entonces ya voy a correr como una metralleta, ya no cuento más anécdotas. Las heridas. Las heridas, la colonial. La segunda herida es la territorial. Y la herida territorial o la entendemos o no vamos a ningún lado. Los reyes católicos construyeron imperio, no construyeron nación. Y eso o lo entendemos o no entendemos nada de nada. Cuando tú construyes imperio, dejas a los territorios sueltos. Lo que le pides es una vinculación en términos de tributos o identidad cristiana, pero casi nada más, o alguna participación militar, pero les dejas que tengan sus lenguas, sus costumbres, sus desarrollos propios, y esos son los elementos que luego te construyen como un Estado. Entonces, claro, España ha sido así. Si hubiera sido Francia, Francia construye nación y masacra las diferencias o lo intenta masacrar. Pero aquí no ocurre. Entonces, claro, la misma suerte de Portugal, que en un momento dado se emancipa y se convierte en un Estado, Portugal podría formar parte de España y Cataluña podría ser un Estado independiente como lo es Portugal. Es decir, que forma parte de un azar histórico, pero en donde nuestro desarrollo es que ha sido así. Y como planteaba Alejandro,
en Mater Dolorosa plantea Álvarez Junco que empezamos a sentirnos españoles. Claro que se hablaba de España, porque era una referencia territorial, pero igual que se hablaba de Italia en 1513, el Maquiavelo en El Príncipe, pero Italia no existe hasta 1871, con Garibaldi. Claro que es un territorio geográfico, pero no hay que confundir los territorios geográficos con la identidad de qué te sientes. Te sentías aragonés, cartagenero, castellano, andaluz o lo que fuera, pero no te sentías español. Era una referencia que empezamos a sentirnos como tales con la invasión francesa. Es cuando empezamos a sentirnos españoles, pero fijaos que con la invasión francesa no tenemos una bandera. No hay una bandera española. Se va a asumir después. No tenemos un himno. Asumimos como himno de España una jota, que dice, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Y esa es la jota que todos ahí, sintiéndose españoles con una jota. Pues cojonudo, pues muy bien, ¿no? La herida territorial, fijaos, es la que creo que ha sembrado más estupideces en nuestro país. ¿Por qué? Porque ha llevado en toda la historia, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando un tipo se llamaba, como Lacalle, Modesto Lafuente, que es el que de alguna manera establece el canon de lo que es España, escribe no sé cuántos tomos, ¿no? Y es el que establece la idea, fijaos, la diferencia entre la edad moderna y la edad contemporánea. En Francia es en 1780, perdón, en Europa es en 1789, es la Revolución Francesa, aquí la pasa, ¿no? A 1812, 1808, 1812 con la invasión francesa. Y él hace su planteamiento, ¿no? Entonces, fijaos, ahí es cuando se empieza a hablar de la reconquista. Es un concepto relativamente reciente. Parece que hemos estado siempre peleando contra los moros y no es tan así, no es verdad, ¿no? Entonces, fijaos que en ese planteamiento las élites, sobre todo, van a inventarse una cosa que es una mandanga que no hay quien la sostenga, que es que España es una esencia. El Sánchez Dragó, un personaje también. Entonces, Sánchez Dragó, que tiene un libro que se llamaba Gárgoles y Avidis, hablaba que había una esencia de España. Oiga, no me joda. Pero es que gente inteligente de la historia de nuestro país pensaban. Es decir, los tontos decían que la esencia de España era el cristianismo. Por supuesto, desaparecía el mundo árabe. Los más listos decían que la esencia era la mezcla Américo Castro, Sánchez Albornoz, decían, la esencia de España es una mezcla de las tres culturas, la cristiana, la judía y la musulmana. Pero, ¿qué coño de esencia? ¿Dónde están las esencias? O sea, que es como magia potagia, ¿no? Y para que os hagáis una idea, la idea de que España es el suelo de España, la idea del suelo de España, ¿sabéis de dónde viene? De los árabes. La idea del solar, que es peor todavía para lo que piensan los Abascal y estos. Además, Abascal, ¿qué pinta tiene de iraquí? ¿No? Y va el tipo siempre, no, odiando a todo el mundo. Dices, tío, ¿te has mirado al espejo de perfil? ¿No? Bueno, más allá de eso, que me voy, no sé lo que está. El que traslada la idea del solar a los reyes castellanos son los judíos conversos, que van a mezclar en sus admoniciones a los reyes que Castilla es el pueblo elegido, una idea judía, y que el solar castellano es el solar escogido por Dios. La idea que hacen los árabes, porque los árabes al cruzar en el 711 a la península, ¿cómo defienden España, al Andalus, si no lo pueden defender en términos étnicos? ¿Cómo lo defienden? En términos materiales del suelo. Y por tanto el suelo del Andalus es toda esa construcción maravillosa cultural que la heredan, como os digo, los asesores judíos y que lo trasladan a Castilla, que también, por su propia condición limítrofe con el mundo árabe, va a ir construyendo esa idea de que tiene que representar al conjunto de España. El problema es que esta idea territorial, fijaos, no termina entendiendo esta evolución compleja que hace que tengamos en España espacios que se sienten a sí mismos como una nación. Y que lo reconocemos en la Constitución, en el artículo 2. Hablamos de nacionalidades, porque se pone bruto Fraga Iribarne. Pero podía haber puesto naciones en ese momento. Y por tanto, claro,
tenemos ahora un problema que si no entendemos esa pluralidad, yo siempre digo que España está mal enseñada y mal aprendida. Yo he tardado mucho en entender la pluralidad de España porque estás en Madrid y si no viajas a Cataluña no te das cuenta de que sueñan en catalán, que sueñan en euskera. Y por tanto, no eres consciente de esa pluralidad y desde aquí digo, no es que hablan en catalán por joder, no, es que sueñan en catalán. La tercera herida es la social, que hace la referencia a un país que todos los desarrollos, como decía, desde el 19 y el 20, son frenados y las élites ganan. Las élites nos derrotan constantemente y, por tanto, España es un país profundamente atrasado en comparación con el desarrollo social del conjunto de la Europa con la cual nosotros nos comparamos. Y luego hay una herida de fondo, junto a la herida colonial, la territorial y la social, que es la herida ciudadana. Yo creo que en España tenemos una herida ciudadana que está vinculada a las élites que hemos tenido, que han sido básicamente 4 y no son las mejores, que son reyes, sacerdotes, militares o espadones y banqueros y señoritos latifundistas, ¿no? Fijaos que, ¿sabéis dónde se ve una idea muy bonita de todo esto? En cuáles son los arquetipos que hemos construido España, que hemos brindado al mundo. Un loco maravilloso que se niega a entender el mundo capitalista incipiente. Cristiano converso. Fijaos, Don Quijote, contaba Ramón Chao que los fúcares, los banqueros de los reyes, privatizaron los molinos y entonces moler grano se convirtió en algo muy oneroso. De manera que cuando Don Quijote ataca al maldito molino es el primer adelantado de la lucha contra la globalización neoliberal. Una idea bonita. De loco nada. Es una idea bonita. Como tú decías, el pícaro, la otra gran figura, ¿no? de la historia de nuestro país, es un Estado que nos reclama, no nos da nada, nos reclama mucho y te escapas por las grietas, por las rendijas, para huir de esa presión. O los conversos, ¿no? la tragicomedia de Calisto y Melibea, o de una manera mucho más emblemática, Don Juan. Que Don Juan no es sino alguien que quiere hacer el amor con la muerte en una España que no puede desarrollarse precisamente por esa presión religiosa. Y la guerrilla. Que no deja... Bueno, la guerrilla es como ya en el siglo XIX, ¿no? Vale, te la acepto también. Pero te estaba hablando de arquetipos literarios, ¿no? Sí. Entonces, como arquetipos literarios son respuestas a una España que tiene una herida, ya digo, ciudadana, donde no podemos terminar de desarrollar. Claro, y por supuesto, nuestros burgueses, señoritos y banqueros, con algo que es una cosa vergonzante, que parece que no se puede ni hablar de ella, y es que una buena parte de su riqueza se hizo con la esclavitud, que parece que no se puede ni mencionar, ¿no? El señor de Comillas y todas estas gentes, y por supuesto los Borbones, ¿no? Enriquecidos por la esclavitud. Termino. Sí. Mira, termino. Por ahora. Por ahora. No, termino. Ya no tengo nada que decir, ya os he contado todo lo que sé. Yo creo que somos un pueblo obediente, pero irreverente. Es decir, somos muy obedientes, pero luego hacemos chirigotas y somos graciosos. Y por eso yo creo que este es un pueblo que estalla, que es una cosa muy propia de pueblos católicos, ¿no? Tragamos, nos escapamos por la risa, nos escapamos por la picaresca, nos escapamos... Y llega un día decimos, a la miércoles todo, ¿no? A la mierda todo, ¿no? Y reventamos. Con una... Entonces, termino simplemente planteando que si os dais cuenta... El gran cambio es 1876, bueno, 1874, que es la restauración canovista. Como dice Pérez Royo, es un tipo listo, pero también es un tipo tan zigzagueante. Pero bueno, él es un tipo que constitucionalmente es muy sólido, ¿no? Entonces, él dice que somos el país que restaura monarquías, no se restauran en otros lugares. Aquí se restaura. La monarquía llevamos como 3 restauraciones, si no 4. ¿No? Porque siempre hemos echado a los Borbones por ladrones. Siempre. O sea, hemos echado a Carlos IV, que
Claro, es que el único listo era Carlos III, y tampoco mucho, es que todos los demás eran descerebrados. Carlos II, somos un pueblo el hechizado, en vez de decir el subnormal, dices el hechizado, ¿no? O sea, que es como elegante, es un pueblo elegante, ¿no? Claro, y el que no era un descerebrado era un ladrón, ¿no? Y María Cristina fuera por ladrona, Isabel II fuera por ladrona, Alfonso XIII fuera por ladrón, Fernando VII le paga a Napoleón y traiciona y cree que la corona es suya y se la entrega sin entender que es un depósito del pueblo, y por eso el pueblo se levanta y dice, ¿tú de qué vas? ¿No? Entonces, gracias por ponerme música en este momento tenso que estaba contando. Entonces, termino, de verdad. Fijaos que en la restauración canovista de 1874 hace la Constitución de 1876, y es una Constitución que va a resumir todos los miedos de las élites españolas. Yo leía, Alejandro, recientemente la Constitución de Narváez de 1845, ¿no? Quiero recordar, están discutiendo los liberales con las élites españolas qué es ser español. ¿Y sabéis qué dice la derecha? Los liberales están diciendo, ser español es tener derechos civiles, reconocimiento. ¿Y sabéis qué dice la derecha? Ser español es sentirse español, con 2 cojones. Pero es espectacular. Es que es Isabel Díaz Ayuso que me tiene Madrid lleno de banderitas. Vale. Voy a contar una cosa, pero no me quites el tiempo. No, ya. Estaba yo en una charla con un ser místico de Ciudadanos, un eurodiputado, en la Universidad Carlos III de Madrid, y el tipo tenía la banderita aquí, tenía la banderita española con la europea en la americana, en la solapa. En el chaleco tenía una bandera española. En el reloj tenía una pegatina de la bandera española. Tenía una pulserita de la bandera española. Tenía corbata y el pasador tenía la bandera española. Yo recuerdo que dije, tú debes ser español, ¿no? O sea, por tocarle un poco las narices, ¿no? Y ¿qué pasa? ¿Que te molesta la bandera? Y digo, no. ¿No? Si lo único que estaba pensando es que creo que tienes la bandera española en los calzoncillos para que cuando te rasques los huevos estés también acariciando la bandera española, le dije, ¿no? Se me queda así como diciendo, no seas grosero, ¿no? Digo, perdón, eurodiputado, ¿no? Bueno, esto era descuento. Cierro. El susto, fijaos, de Cánovas del Castillo es la Primera República. El susto de las élites es 1873, que se asustan. Y por eso, la Constitución de Cánovas de 1876 tiene, si mal no recuerdo, 5 rasgos que tenéis que tener en la cabeza, porque es la conclusión de la charla de hoy, mía. La Constitución del 76 es monárquica, obviamente. Es bipartidista, liberales y conservadores. Es centralista. Es en la Corte de Madrid donde se gestiona todo, para frenar las presiones de lugares periféricos desde donde siempre en España han venido las transformaciones, primero por alejamiento de la Corte y también por el desarrollo económico. Cuarto elemento, unión, Iglesia y Estado. Son 6. Quinto elemento, en la Constitución de 1876, que está en nuestro artículo 7, si mal no recuerdo, de la Constitución española, el mando de las Fuerzas Armadas lo tiene el rey. Y el sexto elemento de esa Constitución es un capitalismo clientelar. Claro, fijaos que frente a eso la izquierda, ¿cómo hemos sido? Pues ellos eran monárquicos, nosotros hemos sido republicanos. Si ellos han sido bipartidistas, nosotros hemos sido democráticos. Si ellos han sido favorables a un ejército al servicio del rey, nosotros éramos pacifistas. Si ellos estaban a favor de la unidad de la Iglesia y el Estado, nosotros éramos laicos. Si ellos estaban a favor de un capitalismo clientelar, nosotros éramos comunistas, socialistas o anarquistas. Y la conclusión de todo esto es que en España la república no es una forma de Estado. La
República en España es una manera de entender la historia de nuestro país y la forma en la que queremos construir la alternativa. No es simplemente cambiar a la jefatura del Estado, no es eso solo, sino que es disputar una lógica que cuando el rey Juan Carlos le entrega la sucesión dinástica a la fuerza a Felipe VI, hay un acto por la mañana donde le entrega el fajín de capitán general y el rey Felipe VI llega por la tarde al Parlamento para que lo nombremos rey, siendo ya capitán general. Váyase usted un poco a la mierda. Esto lo han grabado. Bueno. Porque es que usted no es capitán general hasta que no sea rey de España. Porque entonces está usted diciendo que la legitimidad de los Borbones está por encima de la legitimidad del Parlamento español. Y es la lógica que tiene la monarquía en nuestro país. Es el rey emérito diciéndole a Adolfo Suárez: a ti te habrán votado no sé cuántos millones de españoles, pero a mí me ha votado la historia. Y son una idea que tienen ellos de que su concepción monárquica es todo esto que os he dicho. Es bipartidista para que esté ordenadita, y ahí está el PSOE siendo monárquico. No terminan de cortar la separación entre la Iglesia y el Estado. Son centralistas y de vez en cuando tienen que meter en la cárcel a los que se porten mal de las periferias. Por supuesto, el ejército lo tienen siempre bien cuidadito, o el ejército del siglo XXI, que son los jueces. Y, por supuesto, son favorables a un capitalismo clientelar que se articula en el entorno de la corte. Y la conclusión final es que, claro, cuando nosotros planteamos cómo ubicarnos como izquierda en nuestro país, tenemos que ubicarnos en esos elementos. Tenemos que entender que la República es algo más que cambiar la jefatura del Estado. Tenemos que entender que el bipartidismo es un freno a nuestra propia idea de democracia. Tenemos que frenar las pretensiones violentas y militarizadas que tienen siempre los monarcas. Tenemos que romper con esa idea centralista y entender que España es plurinacional, y lo que tenemos que hacer es enamorar a las partes que les estamos diciendo que les odiamos, y si te odian, pues se terminarán marchando. Mientras que hace nada en Alemania había zonas que eran secesionistas, ya no lo son. Se han terminado identificando con Alemania-Baviera, por ejemplo. Pero claro, si España, ha terminado, si España es Esperanza Aguirre diciendo que me cago todos los días en los catalanes, pues ya me diréis qué vas a construir de relación con Cataluña o con el País Vasco o con cualquier otra parte del Estado, ¿no? Y por tanto, claro, la conclusión, ya digo, es que entendamos que la izquierda tiene que, en consonancia con esta evolución histórica de nuestro país, entender que todos estos elementos que os he mencionado, que son los contrarios a las de las élites, tienen que formar parte de nuestra articulación, y por eso se asustaron el 15M. Porque el rey estaba en Botsuana, porque el ejército no podía intervenir, porque ETA ya no mataba y por tanto no podían decir que éramos ETA, porque había curas de base en las plazas en el 15M, porque se había reventado el bipartidismo, porque la gente decía en la calle PSOE, PP, la misma mierda es. Y porque ese capitalismo clientelar le bajaron la nuca metiéndolo en un coche que era Rodrigo Rato, el padre del milagro. Y eso es para que entendáis cómo las élites de repente se asustaron y que todo lo que está pasando, todo lo que hicieron contra Podemos, antes también habían hecho contra Izquierda Unida una parte, y hoy le llega a Pedro Sánchez y dice: uy, voy a pensar 5 días. Pues has tenido 10 años, majete, para pensarlo, porque nos lo estaban haciendo a nosotros. Le preguntan a un indio que le han llevado machetes y dice: habrás cazado más, ¿no? Lo estás almacenando. Y dice: yo almaceno la comida en el estómago de mis hermanos. Lo reparten, ¿no? Entonces nosotros igual, has tenido tiempo para darte cuenta de que las élites, o juegas, como ha hecho siempre el PSOE, en ese elemento bipartidista y te dejan jugar, pero si lo quiebras, te ocurre lo que nos ha ocurrido a nosotros. Y si nos hubierais ayudado cuando nos lo hacían a nosotros, hoy no estarías en esta tesitura donde todo un presidente del gobierno tiene que decir que a lo mejor dimite porque le están presionando jueces fascistas. Por tanto, la conclusión final es que cuando conocemos la historia de nuestro país, y la izquierda siempre ha sido muy lectora, tenemos muchas herramientas para poder pelear. Gracias. Gracias. Nos hemos comido un poquito de tiempo,
aquí. Y entonces el debate entre nosotros... Pues si nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos. Claro, Hay pero cosas que no, ¿eh? para que... Hay apuntado todas cosas que no. O sea, de hecho, una cosa sí que quería, solo una cosa quería añadir, solo una cosa, porque de muchas cosas que has dicho, pero, por ejemplo, yo no estoy nada de acuerdo con la idea de que la nación sea excluyente. Es decir, por ejemplo, una identidad, una identidad clásica, ¿no? Asisexual, ¿no? Heterosexualidad y homosexualidad. No quiere decir que si tú te defines heterosexual o homosexual excluyes al otro, aunque la heterosexualidad tuviera una historia de excluir al otro, pero pueden, es decir, cuando la nación se construye con una alteridad, evidentemente, para que exista España tiene que existir, en el caso que España es más curioso porque también está Cataluña y otros países, pero la nación puede ser, como por ejemplo en el caso francés, muy abierta, en plan, y en España también lo es, en parte también lo es. O sea, en España una nación puede ser inclusiva, por mucho que se construya con diferencia a otra nación, pero la nación en sí misma puede ser abierta, flexible y puede ser, como se genera desde el republicanismo en el sentido político, con la condición de ciudadanía se puede igualar a la gente, más allá más allá de la exclusión. Yo quería poner ese punto. Sí, o sea, puede haber, claro, no es igual la francesa que el ius solis que el ius sanguinis, es decir, no es igual que te conceda la nacionalidad por la sangre o que te la concedan por la estancia, obviamente, claro, ¿no? Pero detrás de las naciones hay ejércitos, como os decía, y por tanto, o sea, fijaos que uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI va a ser la migración. Lo leí antes de ayer, la edad media en Europa son 40, en Japón 50, en América Latina 30 y en África 20. Van a venir, bueno, ya vienen, ¿no? Pero van a venir más. Y por tanto, ahí tenemos un desafío a día de hoy. Mucha gente que, si tiene ese aspecto que no sea blanquito como nosotros, pues la gente dice no es española. Y les cuesta trabajo entender que son españoles. Y pues son españoles como tú, aunque hayas nacido en Albacete o en Cuenca. Entonces, eso todavía lo tenemos que procesar. Entonces, claro, la idea nacional es que invita a ese tipo de mentiras, y que, como bien decías, citando un libro que es un libro clásico, el de Benedict Anderson, de Comunidades Imaginadas, claro, son todo mentiras que nos hacen sentirnos bien en lo que os decía antes de esa construcción de la trascendencia, pero que son todo monsergas. Pero necesitamos mitos y necesitamos relatos. Pues yo no quiero mitos, yo no quiero mitos. Pero sin mitos y sin relatos no se puede vivir. No, sea cual sea. O sea, don Pelayo, no me jodas con don Pelayo, ¿no? O sea, contamos historias. Don Pelayo sirve para que vaya Leonor allí a poner unas florecitas y que se legitime como reina. Pero ¿cómo que don Pelayo? ¿Qué tiene que ver don Pelayo con Recaredo, que es el que asume el catolicismo? Si hay 100 años de diferencia, no tiene nada que ver. Son construcciones míticas. Claro, pero San Jordi también lo es. San Jordi no existió un dragón y vino San Jordi y lo mató, pero de ese mito, de ese relato, de esa leyenda catalana, por ejemplo, pues hace 2 días disfrutamos de un día que es precioso en Cataluña, por ejemplo. Sí. Es decir, que los mitos y los relatos y las historias nos ayudan no solo a convivir con el dolor de la existencia vacía que decías tú antes, sino que el tema es qué relatos y qué mitos, porque hay mitos que son tenebrosos, es evidente. Vale. Por lo tanto, es mitos, relatos y historias que nos ayuden también a sobrellevar el tedio de la vida. El humano es eso. Me parece bien. O sea, me parece bien. En España tenemos que reinventarlos todos. Porque el Cid Campeador mataba más cristianos que moros, el Álvarez del Pulgar era un loco. O sea, es que miras todos y eran todos una cuerda y con mentiras que, claro, o sea, don Pelayo. Yo recuerdo que me leí un libro, lo he contado una vez, me leí un libro de la formación del feudalismo en la península ibérica y demostraba en ese libro un tipo que, claro, unos historiadores que eran tan loquitos que dijeron, coño, para estudiar el siglo VIII igual hay que ver qué habían escrito los historiadores árabes, ¿no? Entonces estudian los textos árabes y se encuentran con que había mapas de los barcos que cruzan en el 711 y eran muchísimo más pequeños que lo que se pensaba y por tanto nunca pasaron tantos árabes en el 711 y por tanto en el censo posterior no habían desaparecido, sino que nunca habían entrado. Claro, y en clase a mí me contaban en quinto de carrera, que es que había sido la Virgen con la ayuda de don Pelayo con tirándoles piedras. Claro, yo recuerdo que le dije a la profesora, le conté esto y me dijo, ¿qué pasa, que tú estuviste allí? Fue lo que me contestó en quinto de carrera la profesora. Y dije, joder. Claro, y tenías que pensar a la Virgen. Siempre he tenido la imagen de la Virgen arrebujándose el manto y pegándole certeras pedradas a los moros entre las cejas, ¿no? Y dices, hombre, es un poco fuerte, ¿no? Entonces, los mitos nuestros es que son una mierda.
Yo creo que no, ¿eh? Ya hay algunos que no, Fijaos, Eso sí, fijaos esto sí, el esto mito sí. por excelencia. El mito por excelencia, la mierda de día nacional que tenemos. Porque claro, los franceses le cortaron la cabeza al rey, mola. Eso está muy bien, sí. Mola. ¿No? Porque, o sea, no os riáis. O sea, cortar la cabeza a un rey es un acto de pedagogía histórica espectacular. Sin duda. Que se lo pregunten a los ingleses o a los franceses. Con eso no quiero decir que pongáis en marcha ningún proceso de ejecución de nadie. No quiero decir eso, ¿no? Pero, claro, o sea, una cosa es que construyas un mito hacia adentro o que lo construyas hacia afuera con una conquista con todas las dificultades que eso plantea, ¿no? Entonces, ojalá seamos capaces de inventarnos nuevos mitos y sean mitos incluyentes, son mitos que no expulsen a gente, sino que sean mitos que inviten a la gente a sentirse parte de esta comunidad, porque lo importante es la convivencia, no la referencia respecto del pasado. Lo importante es una convivencia pacífica, hermosa, que el breve tiempo que estamos en la Tierra, digamos, joder, qué bien me lo he pasado y qué a gusto he estado y he dejado esto un poquito mejor que como me lo he encontrado, ¿no? Entonces, claro, esos mitos que me ayuden a la convivencia, bienvenidos sean, pero si son mitos que lo que me hacen es desconfiar de los que no son como yo no quiero esos mitos. Esa es la disputa política de siempre, pues claro. Bueno, entre lo que comentáis, que has comentado tú, bueno, y él también, de esa construcción de mitos y de cómo se construye el concepto de nación, y esta situación que estamos viviendo ahora, en la que una elección tras otra elección, las últimas pasadas que hemos tenido en el País Vasco, la situación de la izquierda casi desaparecida y, por ejemplo, ahora en las últimas elecciones en el País Vasco, pues nos hemos encontrado gente de Podemos que ha desaparecido y que no solo eso, sino que se permite hacer comentarios para las próximas elecciones de que no va con gente que sea independentista. ¿Cómo pensáis vosotros que se puede hacer un cambio y llegar a conseguir dentro de la izquierda un ¿Puedo hacer un pensamiento comentario nacional? con esto? O sea, hay un relato de la derecha que dice que pues, Bildu es ETA, todo eso, tal, pero yo quiero poner otro punto de vista que no se escucha mucho, pero yo creo que Bildu, uno de los aciertos que ha hecho, ha sido españolizarse. O sea, Bildu se ha españolizado estos años, ¿no? Bildu y la tradición del soberanismo vasco en particular, que es muy diferente al catalán. En Cataluña no existen sindicatos, por ejemplo, catalanes, es comisiones, UGT. La Constitución Nacional Catalana se hace contra los trabajadores. En cambio, en Euskadi no. Euskadi es un país que popular se hace, la Constitución Nacional se hace con los trabajadores, lo hace el PNV y lo hace Bildu, bueno, Batasuna. Y es muy interesante que Bildu, justamente, estos últimos 5 años, se ha preocupado del futuro de España. Ha ido al Parlamento, al Congreso, a votar con Sánchez, ha ido a apoyar las medidas que beneficiaban a todos los españoles, se han preocupado de ese futuro compartido con España, y yo creo que esto les ha reportado muchos beneficios. Preocuparse de España. Es decir, dice la derecha, el PSOE, Podemos, se han hecho independentistas, o tal, o están en lógicas etarras, Sánchez, ¿no? Lo que dice la derecha está un poco tirada al monte. Pero es justamente lo contrario. Lo que ha pasado es que Bildu, como Esquerra, como Junts ahora, se están preocupando. Junts un poco menos, porque Junts es particular. Pero Esquerra y Bildu sí que se están preocupando mucho del futuro de España y del futuro de los españoles. Y lo demuestran votando leyes que nos benefician a todos, leyes de avances sociales. Y este giro hacia España, a una España diferente, no una España de siempre, sino una España democrática, es lo que yo creo que les ha reportado muchos beneficios electorales y un proyecto político más interesante, aparte del... Yo tengo un matiz. Fijaos, yo creo que lo decía el otro día y me regañan, ¿no? Dicen, arrogante. O sea, lo que ha hecho Bildu es podemizarse. Bueno, sí, si quieres decirlo así. Y un día estaba escuchando a un tipo y decía, ¿quién es ese de Podemos? Sí. Yo escuchaba a uno y decía, ¿quién es ese de Podemos? Me parecía hasta un poco cursi, porque estaba citando a Silvio Rodríguez, que es muy de podemita eso, ¿no? Sí. Y era Otegi. ¿No? Entonces decía, verdad, claro, verdad. ellos se dieron cuenta que ganamos 2 veces las elecciones en el País Vasco y dijeron, aquí tenemos que cambiar. Y han hecho un discurso no tanto españolista, que no hacen un discurso españolista, ni por asomo, no decía españolista, ¿no? Pero lo que han hecho es un discurso social y han dejado los elementos identitarios de lado. No han hablado de nada identitario.
Lo han dejado de lado, lo han intentado sacar todos los demás, ¿no? Sí, pero tú, donde ellos es donde flaquean, pues tienen dificultades para reconocer la barbaridad que fue ETA, tienen dificultades, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que han hecho es que como fueron los primeros que sufrieron el lawfare, los primeros que lo sufrieron fueron ellos. O sea, metimos a Otegi por la cara en la cárcel 6, 8 años por querer acabar con ETA. Manda narices, ¿eh? Y les montamos desde el Estado español el GAL, los GAL. Y es decir, que los primeros que lo sufrieron, y ellos en su reflexión es, si gana el PP con Vox, les da pánico. Y eso es lo que les ha llevado a decir, no puede ocurrir eso. Y por eso han sido tan Yo digo que se preocupan de España, que se españolizan. ¿no? Por eso han sido tan sensatos. Es decir, o sea, la pregunta que has hecho es... No te la puedo contestar porque tendría que ir a beber esta noche. Me bebería hasta el río Darro. ¿No? Yo también puedo... Entonces, porque planteas casi como que... en el comentario que has hecho sobre Bildu, planteas casi como no han hablado de esto. Y entonces, cuando has hecho tu intervención de cómo se construye la nación en esos pilares que está construida y que la izquierda muchas veces tiene que bregar con eso, es casi como la izquierda, si no habla de determinadas cosas, es cuando sale. Mira, Carmen, yo te lo resumo en 2 partes. Creo que los que creemos en España, yo creo en España. O sea, yo creo que España es una entidad real que yo quiero mantener, que creo que tal cual estamos es muy rica, ¿no? Me gustaría que dependiéramos menos de los gringos para tener una mayor relación con América Latina, porque creo que nos enriquecería y me gustaría que tuviéramos una relación mucho más reconciliadora con África, ¿no? Que tampoco la tenemos porque hacíamos barbaridades en el Rif y hemos abandonado al Sáhara y demás, ¿no? Por eso os decía lo de la herida colonial. O sea, a mí me gustaría una España, o sea, yo quiero, o sea, en mi planteamiento, yo he discutido mucho con Errejón y con Iglesias, porque ellos, por ejemplo, no querían que montásemos Podemos ni en el País Vasco ni en Euskadi. Soy yo el que va a montarlo. Porque ellos no querían. Soy yo el que va allí y lo monto. Y ya cuando lo montamos, Errejón siempre quería, ahora yo lo llevo. Yo le dejaba porque como no tenía en mi cabeza, yo no pensé que fuera a pasar lo que pasó, fui ingenuo. Entonces, fijaos qué es lo que creo que tenemos que hacer los que queremos salvaguardar a España. Los que no quieren salvaguardar a España, no. Pero los que queremos salvaguardar a España tenemos 2 obligaciones. Una es hacer sexy a España y 2, recuperar el federalismo real. Es lo que yo tengo en la cabeza. Es decir, un federalismo real que reconozca esto que estamos planteando, que España es plurinacional. Y hay gente que le asusta la palabra confederal. No, pero ¿por qué con...? Pero si ya lo tenemos. ¿Vosotros queréis en Granada una policía granaína? Pues no. Está la Ertzaintza, están los Mossos de Escuadra. Yo en Madrid no quiero una policía. A mí con la Policía Nacional ya me vale, ¿no? O sea, no necesito que sea una policía de Madrid. Y yo creo que en Andalucía no hace falta una policía andaluza. O sea, hay elementos confederales que ya están en marcha y no nos molestan. Ya no te digo nada del cupo vasco. O sea, elementos confederales ya hay. Entonces, esto va a ser siempre un equilibrio que hay que discutirlo. Pero claro, el federalismo tiene que ser real. Y el federalismo no vale esa mentira que decimos constantemente de que la España autonómica es que es federal. Es que es mentira. Cuando yo estaba en Alemania, la capital estaba en Bonn. La ciudad global era Berlín. La City financiera estaba en Frankfurt. El Tribunal Constitucional estaba en Karlsruhe. Aquí está todo en Madrid. Y planteas que vas a llevarte los papeles de Salamanca a Barcelona y parecía que estabas no sé muy bien haciendo qué. Y Esperanza Aguirre prefiere venderle la empresa energética de la Comunidad de Madrid a una empresa italiana que a una empresa de matriz catalana. ¿Dónde coño está ahí el federalismo? Por tanto, ya digo, que España sea sexy, es decir, que alguien en Cataluña diga, me mola, ¿no? Y por eso es tan importante los elementos culturales. Y me ha gustado mucho que cites novelas, música, teatro, elementos culturales que nos unifican porque formamos parte de una entidad compartida y que lo sintamos propio, pero eso tenemos que trabajárnoslo. Si la discusión es el Real Madrid contra el Barcelona y confrontando,
no vamos a ser sexys y a veces lo que me extraña es que no haya más independentistas, ¿no? Y no hay más independentistas porque hay un pozo profundo. Si es que nos hemos mezclado ya mucho, estamos muy mezclados. Y luego lo otro, recuperar la idea federal, que el PSOE la mató. ¿Por qué? Porque se decían federalistas y era mentira. Mira, Sí, Alejandro voy a quiere decir otras comentar cosas. algo. Sí. Después voy a dar paso, porque como ya vamos mal de tiempo, voy a Voy dar paso muy a que telegráfico. hagáis preguntas. Yo creo que la nación, y en este caso España también, es la voluntad de ser en común. Primer punto. Segundo punto, por el tema de la izquierda. Es decir, cuando se renuncia a disputar la patria grande, que es España, la gente se refugia en su patria chica. Es que es automático, porque si el proyecto nacional fracasa, te devuelves a tu proyecto más pequeñito, que al final va a contra de todo porque hay que ganar España siempre. Tercero, el tema catalán. Es que yo soy catalán y he militado allí toda mi vida. Cataluña es muy particular. En Cataluña, por ejemplo, todas las últimas elecciones desde el 2016 las han ganado partidos estatales, tanto en autonómicas como en generales. Hay un relato sobre Cataluña que no es el relato, es decir, el federalismo. Es decir, yo no comparto la idea que, por eso Íñigo y Pablo no querían montar Podemos ni en Cataluña ni en Euskadi, porque ellos piensan que España es una preconfederación. No lo es. No es eso, en España no es eso. O sea, y el federalismo, el federalismo es justamente el reconocimiento nacional de cada uno de los lugares, pero también respetando lo que es cada uno de los lugares. En Cataluña hay un problema real, es decir, acabamos de ver elecciones en el País Vasco. Allí el 70% de los electores, de los votantes, han votado PNV y Bildu. Si en Cataluña, jamás de los jamases han pasado el 48% de los votos los nacionalistas o los independentistas. La mitad del pueblo catalán siempre ha estado en opciones de izquierdas y federalistas en general. El PSOE ahora va a arrasar, va a volver a arrasar, ya arrasó, volverá a arrasar el PSOE. El PSOE que salió con la bandera de España después del 1 de octubre en la campaña del referéndum. Con la bandera de España se fue a las manis con Ciudadanos y bueno, aquí no había Vox ahí aún, pero se fue asentó, ancló que eran españoles. Españoles diferentes, porque España es muy diversa. La España que se vive en Andalucía no es la misma que se vive en Cataluña, que la que se vive en Valencia, que la que se vive en Galicia. Son ideas de España diferentes. Y en Galicia también gana siempre el PP. Es decir, yo con esto no quiero decir que... No, quiero simplemente situar que la idea de una España democrática, la idea de ser en común, tiene que configurarse en torno a un proyecto político republicano y a un proyecto inclusivo, evidentemente, diverso, pero sin caer tampoco... Ahora que hablábamos de mitos antes, en las mitologías del nacionalismo, en este caso del catalán, sobre todo que, de verdad, que el catalanismo es una cuestión muy particular porque es una región muy rica, con una burguesía muy potente, que el centralismo le beneficiaba mucho, porque no tenía que negociar nada. A la burguesía catalana le interesaba mucho cuando estaba Franco, y por eso eran tan franquistas, porque negociaban directamente sin intermediarios. Y ahora, desde que hay Estado de las autonomías, hay que repartir el pastel. Quien motiva todo el movimiento del procés es Convergencia, impulsado por el pueblo también, por el Estatut y tal. Pero es verdad que quien más lo impulsa son esas élites catalanas, que no es la oligarquía catalana, que la oligarquía catalana es española, pero las élites catalanas no lo son, nunca, esas son catalanistas, pero siempre han querido tener una línea directa con Madrid para tener que negociar cualquier cosilla sin tener que pasar por filtros federalizantes, que es lo que pasa con el Estado de las Autonomías. En el momento que fracasa el Estado de las Autonomías, que pasó en 2012, Ley Montoro, eso es cuando empieza a petar todo esto. Y yo quería dejarlo aquí. Pero sobre todo el tema de seguir construyendo y tener claro una idea de España pues democrática, sobre todo democrática. Otra idea de España que es lo que ya ganó en Euskadi y lo que ya ganó en Cataluña en las generales del 2015 y 2016. Muy bien. ¿Quien quiere hacer alguna pregunta o seguimos nosotros? ¿Tenéis alguna cuestión? Vale. Primero él, luego tú, ¿vale? Creo que había un micro por aquí. Pues este. Te lo llevo yo. Porque yo valgo para todo. Pero, Antonio, pues tú puedes hacerte cargo de... Yo valgo para todo. No lo puede evitar porque es una polvorilla. Entonces se tenía que mover sí o sí. Hola, hola. Bueno, decía que observándolo a Juan Carlos, se nota claramente que la semana pasada estuvo allí. Y allá, él lo sabe. Bien, Nicolás, el compañero Nicolás, te ha infundido aquello que había que cargar las pilas, y vienes con las pilas cargadas. Coincidiste, entre otra gente, con un compañero, Ramón Grosfogel,
que hace exactamente en septiembre del año pasado, y en este mismo edificio, no en esta aula, sino en otra más que estaba más arriba, él hacía, digamos, ¿cómo diría yo? Él interpretaba, digamos, la realidad vista desde América Latina, y la realidad vista desde Europa. Y él decía una cosa: en Latinoamérica somos antiimperialistas, en Europa son antifascistas. Que, digamos, por supuesto que a eso él le daba otro matiz. ¿Qué significaba ser simplemente antifascista y no ser antiimperialista? Y podemos observar de que hay determinadas formaciones de izquierda en España que, si uno rasca, encuentra que son atlantistas. Entonces, ¿qué opinión te merece esa reflexión de Ramón Grosfoguel? Que, dicho sea de paso, será un ciudadano granadino en muy poco tiempo. Ah, qué bueno. ¿Vale? Yo con Ramón, yo lo conozco mucho a Ramón. Estaba con él, estuvimos bebiendo antes de ayer en Caracas. Yo tuve una discusión con él porque él tenía una interpretación de la relación entre España y Cataluña, donde España era poco menos que, no sé, que como Estados Unidos con Guantánamo, ¿no? Una cosa, decía, hombre, tío. Entonces tenía una interpretación un poco sesgada, ¿no?, de la construcción estatal, y era un antipodemita radical y tal. Yo creo que eso todo lo ha moderado, ¿no? Yo le he planteado mucho esa idea de que es verdad que en Europa, para ser demócratas, tenemos que ser antifascistas. En América Latina, para ser demócrata, tienes que ser antiimperialista, sobre todo porque es que si no, no te dejan desarrollar tu propia realidad, ¿no? Entonces, estamos en un momento histórico. Sabéis que la palabra crisis viene del griego, ¿no? De la medicina. Los momentos críticos son los momentos parteaguas donde el cuerpo enfermo sana o muere. Y estamos en un momento de crisis, de cambios que yo creo que son epocales. Son esos cambios que decía nuestro amigo Gramsci, que van a surgir monstruos porque lo viejo no termina de marcharse y a lo nuevo no se le deja venir. Entonces, fijaos que los 5 grandes desafíos que tenemos por delante a mí me hacen ser pesimista, cuando menos en el diagnóstico. Y creo que tenemos que ser pesimistas en el diagnóstico para poder poner las vacunas, si somos capaces, ¿no? Pero creo que el desafío del calentamiento global, la propuesta de la derecha es solventarlo a través del ecofascismo. A través del ecofascismo. La propuesta o el reto de las migraciones es para dejar entrar a los que bajan los salarios y a los que no, subcontratarlo a Turquía o a donde sea para que disparen y no dejen entrar a los que no sean convenientes. La robotización de la economía es toda una lógica para acabar con el empleo e intentar ganar dinero sin tener gastos. Ya luego verán cómo solventan el problema de quién va a comprar los productos si no hay trabajadores que ganen salarios. El problema terrible de los cambios geopolíticos con unos Estados Unidos que ganó la Guerra Fría, pero ha perdido la posguerra fría, y que por tanto está moribundo, está reclamando un mundo basado en reglas constantemente, pero están quebrando las reglas, asaltando la embajada de Ecuador de México en Ecuador, bombardeando la embajada de Irán en Damasco, desoyendo los mandatos de Naciones Unidas en Israel. Creo que hay una desarticulación radical del mundo internacional. Y mi intuición es que vamos a conflictos bélicos. O sea, el análisis, dices, vamos hacia ahí. Sepámoslo para intentar frenarlo, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, que haya gente de la izquierda que, como bien planteabas, se alegren de una cumbre de la OTAN, no vean que tiene que haber un punto intermedio entre no estar con Putin, pero tampoco estar con lo que ha hecho la OTAN de seguir avanzando hacia el este, ¿no? Y que cuando criticamos el funcionamiento de la OTAN, yo no soy pro Putin ni por asomo, ¿no? Entonces, claro, pero lo que no se me escapa es que si tú eres
pro-OTAN, estás en una lógica que nos lleva al conflicto sí o sí, ¿no? Y por tanto es uno de los problemas que tenemos. Es uno de los problemas porque en todos estos cambios profundos que hay tenemos que ver cuál es la salida por la izquierda. Y la izquierda, si os dais cuenta, en todos los países las discusiones que estamos teniendo aquí son de cómo gestionamos el sistema. Hemos perdido de referencia los elementos como más de fondo. O sea, no estamos discutiendo sobre estas grandes cuestiones porque, en cambio, en América Latina sí las están discutiendo. Sí las están discutiendo, ¿no? Entonces, aquí hay que agitar. Que agitar no es... Mira, les decía yo antes de ayer a todos los países, había representantes de 60 países del ALBA, y yo les decía, dejemos en la izquierda de regañar a los perplejos. Dejemos de echar en brazos del enemigo a los que no tienen nuestra claridad, porque nos estamos tirando piedras en nuestro propio tejado, porque hay mucha gente que está confusa y perpleja o indiferente. Acabo de terminar un libro, lo entregué ayer, que se llama Política para indiferentes, ¿no? Entonces, si a todos los que están confusos con la mierda del teléfono, Instagram, TikTok, las películas, Netflix, la angustia, las crisis, el calentamiento global, la pandemia, y toda esa gente le decimos, tú eres idiota, pues dice, tú eres un cabrón. Entonces, y ya no hay... Al final terminan abrazando a la extrema derecha porque les da algún tipo de certeza, algún tipo de tranquilidad. No podemos cometer ese error. Entonces, claro, yo estoy viendo con horror las peleas que tenemos. Yo creo que Sumar es un maldito desastre. Creo que es un maldito desastre. Pero yo le digo a mis compañeros que las disputas que podamos tener con la dirección de Sumar no tienen que implicar que los que votan a Sumar les caigamos mal, que es lo que está pasando. Porque si disparamos contra Sumar, en términos generales, ese voto no viene para nosotros, ese voto va para el PSOE. Me están regañando, no sabéis cómo me están regañando hoy la gente del PSOE por lo que he escrito en público sobre la dimisión o la amenaza de dimisión de Pedro Sánchez, que yo no termino de creérmela. O sea, y yo me solidarizo con él porque lo hemos sufrido. ¿Cómo no voy a solidarizarme con él? Pero es que empiezan mañana las elecciones catalanas y con este hecho ya van así. Y encima quieren que les digamos qué bien lo habéis hecho todo. No me da la gana. Y me están escribiendo gente muy arribita a regañarme. Juan Carlos. Sí, perdón. Es que Ya, vale, perdón. Ya me callo. Eres un comecoco del tiempo. Adiós. Ya. Entonces, ¿tú quieres aportar? Telegráfico. Ya que se ha hablado del tema de la OTAN y de la guerra de Ucrania, telegráfico. Lenin. La operación de Lenin, la única operación leninista es la de convertir la guerra mundial en guerra civil. Es decir, es aprovechar las brechas, las oportunidades que se dan cuando hay enfrentamientos entre, yo no diría entre imperios porque no creo que Rusia sea un imperio, pero al menos enfrentamientos globales, hay brechas que se van a abrir. Operación leninista, el oportunismo de convertir la guerra mundial en guerra civil, que es lo que hizo él en el 17. Y pensar en esa clave, más allá de lo que se puede abrir. Yo quería plantear, bueno, yo soy canario y quería plantear, dado la idea de herida colonial, que me parece muy interesante, cómo podemos entenderla desde el otro lado. Es decir, ¿La idea de qué? La idea de herida colonial que has planteado tú. ¿Cómo podemos entenderla desde el otro lado? Es decir, desde un territorio que fracasó en el proceso de entrar en los procesos de colonización. Y bueno, y eso, ¿cómo podemos entenderla desde los dos lados? No sé si me explico. Seguro que sí, pero yo no te he entendido. Bueno, eso, solo quería plantear que el término de herida nacional, que me parece muy interesante, pues como canario, que me parece como un poco también trágico la idea de el fracaso de no haber entrado dentro de los procesos de colonización. Y eso, ¿cómo podemos entender la idea de herida nacional, herida colonial, no solo como un complejo de inferioridad por haber perdido los territorios de América, sino también desde la perspectiva de unos territorios que no fueron decolonizados? Un poco lo que acaba de decir Alejandro. Yo creo que tenemos que aprovechar todo lo que nos pasa e intentar hacer judo, ¿no?
Mirad, en el libro este que... Está haciendo publicidad. Yo creo que me va a regañar. En el libro este que voy a sacar, mirad, al final intento romper con todo lo que nos fragmenta, de intentar encontrar elementos que nos junten, porque es que si no nos van a ahorcar juntos por estar separados. Entonces, y tenemos diferencias que, coño, que ayer estuve en una charla que me invitaron notarios, ingenieros, banqueros, una cosa muy rarísima. Es como un grupito de pensamiento de superderechas. Entonces uno me conocía y dice, Monedero, vente, no sé qué, y yo le di largas y ayer dije, venga, voy, ¿no? Y me encontré un percal allí. Son muertos. Solo os voy a contar una cosa graciosa. ¿No estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, hasta las 21. Es que estaba allí la mujer que ha sustituido a Osvaldo Payá, que era el líder de los cubanos de Miami contra los anticubanos, de los anticastristas, ¿no? Estaba allí la señora mayor y me la presentaron. Se quería hacer una foto y dije, no señora, no se haga una foto. Digo, yo le decía, va a ser mala para usted la foto y mala para mí, ¿no? Y entonces en la mesa me la presentan y la presentan así como dice, esta es la señora que ha sustituido a Osvaldo Payá. Le dije, señora, en ningún sitio mejor que aquí para decirle que no se monte usted en ningún coche que conduzca a nadie del Partido Popular, ¿no? Porque sabéis que lo mató, ¿no? El carromero, ¿no? Es lo único que me permitía hacerme el gracioso al respecto, ¿no? Bueno, a lo que iba. O sea, si ves cómo son las derechas, dices, ¿qué hacemos que no estamos juntos, no? ¿Qué hacemos que no estamos juntos, no? Entonces, claro, yo también querría estar más cerca del PSOE, pero es que el PSOE nos traiciona constantemente. O sea, el PSOE ahora me están llamando, ¿no? Para decirme, ¿pero cómo has podido escribir eso con la que está cayendo y no sé qué? ¿Y dónde estabas tú cuando en 2016 Pedro Sánchez le dice a Pablo Iglesias, yo esto les he mandado a todos ellos el recorte de prensa, Pedro Sánchez exige a Pablo Iglesias que eche de Podemos a Juan Carlos Monedero, ¿no? Se lo estoy mandando a todos. Pumba, 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 ¿no? Claro, es decir, ¿dónde estabais cuando estaban delante de la casa de Pablo y de Irene? ¿Dónde estabais cuando nos habéis dejado fuera del gobierno? ¿Dónde estabais cuando todas esas cosas? ¿Y ahora queréis que nos pongamos de rodillas a decir, pobre Pedro Sánchez? No me jodas, ¿no? O sea, entonces, seamos también justos y honestos. Y yo quiero estar con ellos, porque prefiero estar con el PSOE a que el PSOE pacte con el PP. Pero también tenemos que encontrar elementos, ¿no? Pero que entre nosotros, los que formamos parte de una misma matriz, estemos tan lejos, es un tremendo problema. Es un tremendo problema. Entonces, claro, yo te diría que hagamos judo con todas las heridas. Intentemos, porque claro, el que exista Canarias es mejor que a que no exista. En el sentido en que, mirad, una vez estuve una charla con Sacha Llorenti, que era el ministro de Movimientos Populares de Evo Morales, ¿no? Me lo traje a Madrid, hicimos una cosa como muy grande, y Sacha Llorenti dijo, gracias por acompañar con música mis palabras, y Sacha Llorenti dijo, los movimientos sociales en la calle, dijo textualmente, nos joden la tarea de gobierno. Los movimientos sociales dificultan profundamente la tarea de gobierno, pero por favor que no salgan de la calle. Es decir, si hubiéramos arrasado con Cataluña, si los Borbones, ¿no?, en la guerra de sucesión hubieran sido capaces de acabar con la especificidad catalana, con la especificidad vasca, con la especificidad canaria, pues hoy sería todo como mucho más homogéneo, pero sería mucho más pobre. Entonces te diría al revés, qué suerte, ¿no? Qué suerte que exista lo canario y que seamos capaces de encontrar en esa España federal esa lógica de Canarias que a lo mejor puede tener un punto de encuentro entre el mundo africano, el mundo latinoamericano y pensarnos en esos términos, en vez de pensarlo como un problema, pensarlo como un reto. Yo ya no voy a hablar más, adiós. Vale. Mira, ¿tú quieres aportar algo a...? Nada, lo mismo que antes, telegráficamente. En Francia, por ejemplo, que optó por la vía jacobina en su momento, también tiene una herida colonial muy fuerte, que es Argelia, y todavía, a nivel de construcción nacional, aunque tengan el consenso y el mito tan bonito de cortarle la cabeza al rey, no siempre te garantiza todo el cortar la cabeza al rey. También puedes tener problemas muy fuertes a nivel en el futuro. Y ahora tienen, en Francia también había cuando Mélenchon saca la bandera francesa por primera vez en la campaña de 2015, se rebotó toda la izquierda también.
aunque luego tuvo muchos muy buenos resultados electorales. Es decir, que la construcción nacional y la disputa de nación siempre es una tarea pendiente y una tarea por seguir haciendo. Y porque hay heridas coloniales incluso en países que a lo mejor no podrían no tenerla. Bueno, Francia la tiene porque es un país colonial, pero claro, pero puede pasar en cualquier país eso. Vale. Mira, voy a dar la última palabra. Estamos fuera de tiempo. Te pido que seas muy escueto y vosotros también. Y con eso ya terminamos el acto, ¿vale? Espera, que te pasen para que se quede grabado. Para que se registre. Vale. Hola, voy a ser breve. Lo que pasa es que mi pregunta va para Juan Carlos Monedero, entonces habrá que pedirle que él sea breve en la respuesta. Yo es un poco relacionado, ya no tanto con la idea de España, que creo que es una idea de Estado inacabado, sino sobre la idea de la izquierda. Y yo la pregunta mía es, ¿no crees que una alternativa posible sería crear como una izquierda confederal? Y ahí no me refiero a lo que se ha hecho con Sumar, que ha sido repetir errores de hiperliderazgos y todo montado desde arriba. Y esa izquierda confederal pasaría, evidentemente, porque Podemos pasar a ser de un partido madrileño a un partido federal y que se coordinaran con todas las izquierdas que hay en Euskadi, en Cataluña, en Galicia y, por ejemplo, en Valencia. Creo que esa sería la alternativa posible, que fuera evidentemente democrática y sin hiperliderazgos, para que la izquierda pudiera llegar a pasar de ser irrelevante a tener un papel importante en el Estado. Te respondo con brevedad, porque sabía que esta pregunta tenía que salir, ¿no? Y yo le he dado muchas vueltas. Y por eso también he dicho antes que yo creo que eso sería la ruptura de España. O sea, creo que España desaparecería como tal. Y es una cosa que alguna vez la he discutido con Pablo, porque él como que flirteaba con eso. ¿Y sabéis por qué flirteaba? Porque como jóvenes, tanto Iglesias como Errejón, en Madrid solamente han conocido al Partido Popular y su construcción de referencia, uno fue con Euskadi y el otro fue con Cataluña. Se echaron novias también, que eso también une mucho nacionalmente. Entonces, por eso no querían, porque pensaban, ¿para qué vamos a montar Podemos en País Vasco? Allí está Batasuna, y ¿para qué vamos a montar Podemos en Cataluña? Allí está Terra Llure, ¿no? Decía Errejón. Entonces yo decía, no, porque creo que España es mejor federal. O sea, creo que en mi cabeza, igual estoy equivocado, pero en mi cabeza creo que es más llevadero que la gente en Cataluña se sienta catalana y española, que no se sienta solo catalana. Porque si te sientes solo catalán, hay un momento en donde dices, ¿y por qué voy a repartir yo mi riqueza con los andaluces? ¿Por qué? Entonces, claro, la idea de la confederalidad suele ser una impotencia del independentismo. Y te haces confederal cuando no puedes separarte del todo, ¿no? Entonces, y luego aparte no es cierto, porque hay una parte importante de la gente que vive tanto en Cataluña como en el País Vasco que no se siente solamente vasco o que no quiere la independencia, porque estamos muy mezclados y que eso crece también y oscila en virtud de cómo se comporte el Estado español con los territorios. Ahora mismo uno dice, claro, si ha crecido mucho Bildu y ha crecido mucho el bloque nacionalista galego, pues vamos a construir una izquierda con ellos, ¿no? Y vamos a construir una izquierda con Esquerra Republicana de Cataluña. Y entonces, ¿el resto dónde está? ¿Qué somos? ¿Un país, un partido qué? ¿Andaluz? ¿Madrileño? ¿Qué es? ¿No? Yo ahí no voy a estar. Eso sí que te digo que no voy a estar porque creo que no vale. Entonces, creo que tenemos un desafío nacional muy fuerte en España, que es un problema que de difícil solución porque viene marcado por nuestra historia, y por eso os decía antes que en el trabajo es que los que tengamos esta idea de que España, creo que nos va a ir mejor en España que en un territorio escindido, creo que nos va a ir mejor a todos, a los catalanes, a los españoles, a los vascos, si vamos en esta unidad que es España. O sea, es que un país chiquitito no pinta nada en un mundo globalizado. Entonces España ya está periferizado, si todavía te periferizas más, pues es un desastre. Y claro, si encima se van las zonas más ricas, me parece muy injusto, porque su riqueza no es solamente propio de su esfuerzo, sino que es una riqueza construida en el conjunto del Estado. Y por tanto, que se vayan con una persona de izquierdas tampoco me parece bien, ¿no? Y por tanto, ¿cuál es la solución? Seamos sexys, es decir, que España sea algo atractivo para gente que tiene otras identidades que compiten con la española, y en segundo lugar, realmente trabajemos por una España federal donde la gente se pueda sentir a gusto en el conjunto del Estado.
Bueno, con esto ya doy por terminado el acto. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Os invito a que consultéis nuestra página web para posibles actos que tenemos programados en mayo y en junio. Todavía no hay fecha, pero hay un homenaje a los queros y, en fin, que nada, que salud y república. Salud y república.